la bienvenida a todos, agradecerles la presencia. Los colegas del CIM nos han mencionado que se van a juntar en unos minutos, pero que vamos a arrancar de una vez en aras de los que estuvieron presentes y de los que ya se han juntado. Muy brevemente me permito comentarles, este es el segundo de una serie de webinars técnicos que se han organizado en el marco del proyecto Papa Familia Clima, en el marco de Euroclima Plus, componente producción residente de alimentos, cuya ejecución está a cargo del CIP y del IICA, y se desarrolla, como ustedes conocen, en Perú, Bolivia y Ecuador. Parte del segundo gran componente de este proyecto es justamente establecer innovaciones comerciales, y alrededor de eso, ustedes, la gran mayoría, si no son todos, estuvimos la semana anterior en una primera videoconferencia, un primer webinar abordando una metodología para facilitar estos enlaces comerciales a través de innovaciones. Y hoy vamos a ver un segundo elemento, una segunda metodología. Tendremos unas dos más a discusión posteriormente, pero vamos a ver ahora el enfoque de facilitación de innovaciones comerciales en agricultura familiar. Solamente por términos de operatividad, les recordamos, vamos a tener posteriormente a la presentación un espacio de preguntas. Recordarles también y agradecerles, por favor, que mantengan sus micrófonos silenciados y obviamente ya cuando después podamos tener ese espacio de preguntas y respuestas se podrán habilitar para tener su participación. La webinar está siendo grabada y las compartiremos el link posteriormente junto a la presentación que el día de hoy haremos. Y sin más, le daría el paso a Luis Morán en ICA Perú, quien nos dará la introducción y la presentación de nuestro expositor del día de hoy. Luis, por favor. Muchas gracias, Julio. Buenos días a todos. Reciban también el cordial saludo de la representación del ICA en el Perú y de igual manera del CIP en Perú. Bueno, a mí me corresponde hacer la presentación de este webinar que está focalizado en la metodología que actualmente identificamos bajo el rótulo de EFICAF, que es uno de los productos principales del proyecto Innovaciones Institucionales para el apoyo a la gestión de procesos comerciales de la agricultura familiar y su vinculación con los mercados, proyecto que fue ejecutado por el ICA entre los años 2014 y 2016 con socios locales de las representaciones de Argentina, Chile y Perú, entre ellos Mercadeando, empresa a la que pertenece Fernando Celada, nuestro expositor de hoy, acreditada a su vez como Centro de Innovación Tecnológica en Marketing por el Ministerio de la Producción en Perú. En estos tres países donde trabajó el proyecto, Argentina, Chile y Perú, se reconoce la importancia económica, social y ambiental de la agricultura familiar, pero reconocimos también que este gran segmento de la agricultura enfrentaba y enfrenta aún hoy en día barreras para su desarrollo y consolidación, atribuibles en buena parte a deficiencias estructurales para su vinculación sostenible con los mercados. En primer lugar, los propios agricultores mantienen cierta inclinación a concebir su actividad económica con un sesgo agronómico productivo. En segundo lugar, los sistemas de mercado a los que se articulan no les son favorables en la medida que privilegian comercialización a gran escala o en cadenas largas bajo condiciones que requerirían un mayor grado de desarrollo del productor y del entorno de negocios rural para el aprovechamiento de oportunidades comerciales. En tercer lugar, la institucionalidad de apoyo mantiene también un sesgo agronómico y de incremento productivo en su oferta de servicios, lo que se evidencia en la escasa cantidad y deficiente calidad de los servicios de extensión y asistencia técnica comercial. En cuarto lugar, es sumamente escasa la disponibilidad de recurso humano especializado en marketing de agronegocios rurales. Y en quinto lugar, las intervenciones que buscan resolver esta problemática no siempre se valen de enfoques, conceptos y herramientas flexibles y apropiadas a las particularidades de la agricultura familiar, especialmente la de pequeña escala. En ese contexto, uno de los objetivos del proyecto fue conformar una masa crítica de agentes de desarrollo y extensionistas con capacidades para facilitar y apoyar la gestión de procesos comerciales de la agricultura familiar, lo que implicó realizar un estudio de análisis y propuestas sobre la situación de la institucionalidad de apoyo,
la construcción del perfil de competencias del extensionista comercial, el diseño de un programa de formación en dichas competencias y la capacitación en cascada de agentes de desarrollo y extensionistas. Producto de sucesivas aplicaciones de este programa de formación, incluso después de finalizado el proyecto original, nació EFICAF como enfoque de facilitación de la innovación comercial en la agricultura familiar, que es lo que nos va a presentar inmediatamente Fernando Celada, gerente técnico de Mercadeando y Centro de Innovación Tecnológica en Marketing. Adelante, Fernando. Gracias, Lucho. Muy buenos días con todos. Gracias por estar acá presentes. La idea es presentarles esta metodología que hemos desarrollado y de pronto Lucho no le ha puesto mucho énfasis, pero creo que es relevante señalarlo. Creo que es uno de los primeros casos de alianza no público-privada, porque IICA no es propiamente público, pero vamos, a nivel de un organismo hemisférico con un centro de innovación tecnológica privado, para generar una propuesta que va directamente a la vena de un problema histórico en la agricultura familiar y de hecho en los pequeños productores en general, que es el tema de la comercialización. Brevemente, yo creo que todos sabemos que la comercialización durante muchísimas décadas fue prácticamente un tema como obviado o ignorado por la cooperación internacional. Recién hace unos 30 años, 25 años, comenzó a aparecer y se le llamó acceso a mercados, con una serie de procesos o propuestas al respecto. Y aún así, yo creo que todos compartimos la sensación de que hay muchos avances, pero de pronto hay un poco de desorden conceptual y lo que vamos a tratar de plantearles es un poco de ordenamiento por ese lado. Gracias a Lucho por el enorme soporte que nos ha dado en el desarrollo de esta metodología, en los procesos. Dentro del equipo del City Marketing, a Loendri Pavón también, la jefa de capacitación, nos ha apoyado. Y sin más, quiero presentarles este enfoque que tiene que ver, y de repente la primera lectura tiene que ver con la imagen que nos acompaña. Creo que todos conocen los ladrillos de Lego, y uno de los símbolos, de hecho la idea fuerza del EFICAF es el ladrillo Lego, porque el EFICAF, más que una metodología lineal o una propuesta única, unidireccional, es un modelo para armar. Es un modelo que tiene, y vamos a verlo hoy en detalle, diferentes entradas y diferentes enfoques que nos permiten de una manera articulada entender y enfrentar una realidad compleja. Y esto vamos a reforzarlo conforme avancemos. El objetivo de la metodología, siguiendo la estructura que nos fue propuesta por el IICA para la exposición de hoy, es construir soluciones comerciales diferenciadas y apropiadas para la agricultura familiar, con una perspectiva de sostenibilidad actoral, entendida como el proceso gradual por el cual los involucrados logran la capacidad de gestionar sus procesos de mercadotecnia sin intervención externa. Este objetivo quiero desagregarlo porque en realidad engloba varios conceptos. El primero, construir soluciones diferenciadas y apropiadas. Hablamos de una construcción. No hablamos de un proceso lineal, arranca en 1, termina en 10 con un resultado predefinido, sino más bien son caminos que hemos sistematizado para alcanzar soluciones que van a responder a realidades diferentes. El tema de sostenibilidad actoral, que para nosotros es crucial, que responde al hecho de poder tener una propuesta apropiable por los actores, que no dependa de nosotros como actores externos, porque eso le va a dar sostenibilidad a la propuesta. Por otro lado, alcances y precondiciones para su aplicación. En realidad no hemos encontrado, digamos, como muchos problemas para esta parte de acá. La metodología ha sido diseñada para operar en cualquier escenario comercial rural. Hablamos de poblaciones de agroexportación, poblaciones vinculadas a cadenas productivas complejas, largas, cortas. En general no habría mucho problema por ese lado, en tanto tenemos como diferentes entradas o diferentes puntos de contacto. Eso nos permite cierta flexibilidad. Entonces, no existe mayor precondición que la existencia de algún tipo de articulación del mercado del territorio. Esta parte sí es fundamental. La metodología no puede funcionar en territorios aislados, muy aislados del mercado, en los cuales no haya vías comunicantes, vías de transporte, logística, que es lo que marca finalmente la comercialización, y una población de agricultores familiar dispuesta a ampliar sus capacidades. Y lo cual merece un disclaimer, porque obviamente parece sobreventa, ¿no? O sea, que alguien venga acá como a decir, oye, tengo una fórmula mágica por la cual pues, este producto puede aterrizar en todo tipo de organizaciones o empresas o agricultura familiar, puede sonar sobrevendedor. Entonces, es como importante para nosotros, como EFICAF, ¿por qué explicamos eso? Y voy a tomarme unos minutos para explicar un poco la forma como fue creado el concepto. Partimos de un principio de diversidad. La realidad de la agricultura familiar es increíblemente diversa. Solamente pensando en territorios gruesos, podemos hablar de costa, sierra, selva o jungla, y evidentemente la comercialización en estos tres niveles es completamente diferente.
las articulaciones, los mecanismos de contacto con el mercado, los flujos de información, las cadenas, los procesos, son cosas completamente distintas, por lo tanto requieren abordajes diferentes. Añadida a esa complejidad, podemos añadirle las líneas de producto, cereales, ganado vacuno, pensemos en animales menores como cuyes, café, cacao, frutas, hortalizas. Tenemos una serie de productos entonces que son completamente diferenciados y esos productos requieren estrategias diferentes. Si pensamos en café, en cacao, hablamos de cadenas productivas muy maduras, muy maduras. Tan maduras que existen bolsas en Nueva York donde se cotiza café y cacao, pero si pensamos en ganado vacuno, si pensamos en cuyes o gallinas, hablamos de cadenas muy domésticas, muy locales. Si hablamos de cereales, podríamos hablar de agroexportación, así como frutas y verduras, dependiendo de los procesos. Ese es un segundo nivel. En un tercer nivel tenemos los tipos de articulación, desde la más simple, que pueden ser las ferias agropecuarias en los diferentes territorios rurales, hasta las propuestas de articulación con supermercados, agroexportación o el canal Horeca, restaurante, el tema turístico, ¿no es cierto?, que va de turismo vivencial hasta turismo, digamos, moderno, urbano. Lo que quiero graficar en esta lámina es la extrema complejidad en la cual se desempeña ese concepto tan, entre comillas, simple como es la agricultura familiar. La agricultura familiar, bajo ese concepto, en realidad encierra una variedad que es increíblemente compleja. Eso es muy importante y nosotros partimos de ese principio, de la realidad, de la diversidad como eje de la realidad de la agricultura familiar. Esta realidad vamos a transformarla ahora en variables, o vamos a analizarla a través de variables. Por ejemplo, yo puedo enfocar la problemática comercial de pequeños productores en función a esa categoría de mercados. Productos como la tara, por ejemplo, son mercados industriales, son productos que se venden a empresas. O si yo vendo mermeladas a Onofre, una fábrica de helados, es un mercado industrial. Pero si yo vendo mermeladas en una feria, es un producto de consumo. Primero, categoría de mercado. Segundo, mercado geográfico, local, regional, nacional, exportación. Cada uno son mercados diferentes con estrategias diferenciadas. Cercanía a los mercados, como dice Lucho, y se ha investigado mucho en el ICAR. Circuitos cortos o necesariamente largos. Valor agregado. Estamos hablando de materias primas, de procesamiento, de transformación. Hablamos de cacao, en grano, en chocolate. ¿De qué estamos hablando? Categoría de productos. Son commodities, son productos de especialidad, tienen ventajas diferenciales territoriales. ¿Cuál es el nivel de organización de la oferta? Son cooperativas, asociaciones, redes individuales, cadenas productivas. Tipo de producto, perecibles, no perecibles, verduras, hortalizas, otros. Naturaleza de los mercados, privados, estatales, municipales. Grado de innovación de los productos. ¿Son productos tradicionales, son innovaciones, son invenciones o son mejoras? Solamente hemos definido como 9 grupos de variables en los cuales ya queda claro el concepto de que esta imagen gráfica representa una realidad complejísima a nivel de variables, porque cada una de las categorías de variables que estamos presentando acá contiene variables que marcan diferencias necesariamente en la estrategia de comercialización. No es dable pensar que la estrategia de comercialización en un mercado privado de hortalizas frescas en una bioferia se puede comparar a la comercialización de un producto altamente innovador, o un producto inventado nuevo, una cerveza en polvo, por ejemplo. O no se puede pensar que la exportación de mango es comparable al procesamiento de mango para venderlo localmente a una agroindustria. Son mercados completamente diferentes y estas variables nos permiten como entender esa complejidad. Nosotros, recogiendo en la teoría de análisis combinatorio, y una teoría matemática que nos enseñaron en la primera universidad, en los primeros ciclos, encontramos que tenemos 7 categorías de análisis comercial, por lo menos 7, tenemos hasta 9, y por lo menos, no menos de 20 variables de análisis comercial. Si hacemos un análisis combinatorio de esto, significa que tenemos por lo menos 190 escenarios, hasta 77.520 escenarios posibles. Es decir, el análisis combinatorio nos enseña en la matemática el número de combinaciones posibles de las variables presentadas para generar diferentes escenarios. Pues si los análisis son correctos y la fórmula es correcta, solamente lo que hemos presentado, asumiendo que puede haber muchas más variables de análisis o categorías de análisis comercial, tenemos frente a nosotros 190 posibles escenarios de intervención para agricultura familiar, hasta 77.520. Esto matemáticamente demostrado. Entonces, la foto de la agricultura familiar tiene que cambiar. Nuestra foto clásica de pensar en un grupo de productores con sus familias atrás, tiene de la mano izquierda, tenemos que comenzar a mirarla más bien de otra forma, tenemos que verla como más hacia el lado derecho, como una constelación, como un sistema enormemente complejo de actores, instituciones, relaciones, mercados, productos, relaciones comerciales entre ellos,
en las cuales nosotros tenemos que intervenir. Esa es la realidad en la cual trabaja la AF y el cuestionamiento que se deriva de todo esto. ¿Es posible abarcar una realidad multidimensional con más de 190 escenarios posibles, contando con una o dos herramientas? La respuesta lógica que discutimos mucho con Lucho y con el equipo del sistema marketing es imposible. No hay forma. No puedo yo tratar de enfrentar una complejidad semejante solamente con una o dos herramientas. Y la estadística nos permite afirmar que eso es correcto. Por ejemplo, estimaciones del ICA en Perú señalan que se estima que solamente el 20% de la agricultura familiar opera bajo esquema de asociatividad. La asociatividad es una herramienta, es una herramienta que yo utilizo, ¿no es cierto?, para promover la competitividad, la comercialización. Pero esta asociatividad, que en el caso peruano viene de la época de Velasco, hace más de 50 años, con las cooperativas, han pasado 50 años y apenas hemos logrado que el 20% de agricultores familiares trabaje con esquemas asociativos. Significa que algo hay en el concepto que no termina de llegar o ser accesible a las personas. Por ejemplo, una herramienta más cercana, las cadenas productivas. Se estima que después de 30 años de promover cadenas productivas, en el Perú solamente el 15% de la agricultura familiar opera bajo este esquema. Entonces, nuestra lectura es que tenemos como herramientas, pero estas herramientas, por su misma naturaleza, no pueden resolver todo, y mucho menos una realidad tan compleja. Eso hace que se reduzca su impacto, o que su impacto llegue, en el mejor de los casos, a un 15-20%, dejando por fuera al 80% de la población objetivo. Eso no es, digamos, no es una crítica, es una constatación. No existe una herramienta universal, eso como concepto no existe. Por lo tanto, es imposible pensar que una herramienta puede cubrir todo. Ese es un poco el escenario. Entonces, partiendo de esa realidad multidimensional, tenemos que pasar un poco en la propuesta del EFICAF de herramientas conceptuales a sistemas de análisis, más que ir con un alicate, un martillo. Lo que queremos hacer es plantear un sistema de variables que nos permitan entender realidades tan complejas y diferentes como la bioferia de Miraflores o la bioferia de Ecuador, en Quito, por ejemplo, a una cadena de exportación o una articulación comercial en supermercados. Como son realidades distintas, tenemos que tener esquemas de análisis sistematizados que nos permitan aproximarnos y dar soluciones a ellas. La propuesta entonces es pasar de respuestas predefinidas a respuestas clínicas. Ahora que estamos con este tema del coronavirus, poco a poco recién estamos aprendiendo cómo funciona este bicho y recién estamos aprendiendo a combatirlo. Muchísima gente, todavía hay muchas preguntas sin respuestas. En el caso de agricultura familiar, frente a una realidad tan compleja, nosotros creemos que las respuestas deben ser clínicas. Las respuestas tienen que ser particulares, adaptadas, específicas. Los casos de éxito que yo puedo tener acá en alguna parte del Valle de Lima pueden no servir en Ecuador o no servir en Bolivia, o una experiencia de la articulación exitosa en Santa Cruz, en Bolivia, evidentemente puede no servirle de nada ni a Quito ni a Lima, porque depende del producto, el mercado, la categoría, los tipos de articulación, el segmento objetivo, etc. Entonces, la idea es pasar a respuestas clínicas. Más que herramientas, pasar a respuestas clínicas. La idea es reteorizar la intervención. Nosotros percibimos que las intervenciones con diferentes herramientas que se han dado a lo largo del tiempo, redes empresariales, cadenas productivas, etcétera, es como que parten de un modelo y ese modelo lo tratan de llevar a la realidad. Nosotros tratamos de apostar por más bien, a partir de la realidad, reteorizar y repensar la intervención. Y siendo una realidad multidimensional, multicompleja, absolutamente heterogénea, no puede haber una respuesta única. Por otro lado, nosotros hemos analizado diferentes escenarios de intervención en el apoyo a la agricultura familiar, y si bien vemos que muchas veces se generan impactos a nivel de, por ejemplo, mayores ventas, no se resuelven las asimetrías. Es decir, no se resuelve el hecho de que el agricultor siga recibiendo el menor porcentaje de todo el valor de la cadena, a pesar de que puede recibir más dinero. Entonces nosotros creemos que las intervenciones deben tener un efecto no solamente de incrementar los ingresos, sino reducir la asimetría. Por lo menos es una apuesta de la metodología eficaz. Otro parámetro que es relevante. Históricamente, nosotros tenemos en Sistema Marketing, bueno, Mercadeando está trabajando ya 24 años, próximo año cumplimos 25, y somos testigos de que lo que se ha tratado de hacer en el mundo rural es llevar el constructo comercial urbano al mundo rural. Nosotros hemos visto diferentes alternativas en las cuales es como que se trata de llevar lo que hace el marketing, ¿no es cierto?, de las grandes empresas, vamos a ver cómo lo adaptamos al mundo rural. Y evidentemente las brechas son tan grandes que en muchos casos queda como inutilizada esta teoría, se dan cuenta, como esta práctica, porque estamos hablando de empresas que tienen una estructura diferente. Nosotros lo que apostamos y hemos hecho en estos años y hemos logrado plasmar, por lo menos parcialmente o inicialmente en el EFICAF, es identificar, recuperar y potenciar, poner en valor
el constructo comercial rural. En la zona rural existen relaciones comerciales, existen formas, mecanismos, que nosotros creemos que es más fácil potenciarlos que crear nuevas estructuras. Un poco el concepto es llevar la arquitectura comercial urbana al mundo rural, cambiarlo por un modelo más bien de identificar y poner en valor esa estructura, arquitectura comercial rural para potenciar la comercialización. Entonces, ¿cómo abarcar una realidad multidimensional? La respuesta para nosotros es justamente una propuesta que sea complementariamente o correlativamente multidimensional, sistémica, multiaplicativa, flexible, ajustable, pertinente y eficaz. Por eso ahora toma más sentido la idea de fuerza del Lego, que es lo que nosotros proponemos como eficaz, tener un Lego, tener un conjunto de herramientas o modelos de análisis que nos dé soluciones individuales a cada realidad específica, partiendo del principio de heterogeneidad y complejidad que hemos sostenido o defendido preliminarmente. En este concepto, ¿cuál es el público objetivo de la metodología? Como público objetivo, la metodología puede trabajar con instituciones que apoyan la articulación comercial de la agricultura familiar a los mercados, o puede trabajar directamente con los actores económicos de la agricultura familiar. Llámese cooperativas, asociaciones, AIRs, industrias rurales, pueden ser emprendimientos, y evidentemente pueden ser, y en muchos casos lo son, los mismos productores sin necesidad de mecanismos de articulación entre ellos. Se pueden ver estructuras más territoriales. Entonces, como público objetivo son esos dos. Sin embargo, nosotros reivindicamos y sostenemos que el sujeto activo de la metodología, no el público objetivo, porque yo puedo entrar a través de instituciones, a través de los actores económicos, pero el sujeto activo es el productor. Y cuando hablo de sujeto activo, en derecho, en actor, que por legitimidad tiene derechos propios y debería ejercerlos, y tiene legitimidad para poder ejercerlos. Nosotros queremos poner al productor rural, no importa si entramos por una institución, ministerio, ONG, cooperación, o si entramos por una cooperativa, por una asociación, nosotros queremos poner al productor como sujeto activo de la metodología, en el centro de la metodología, su racionalidad, su relación con el mercado, sus expectativas, sus problemas reales, sus paradigmas y sus intereses. Porque partimos del principio que discutíamos hace un rato de sostenibilidad actoral. Si yo quiero que cuando yo me retire, este señor maneje una marca colectiva, si yo quiero que cuando me retire este señor sostenga una relación comercial con un supermercado, él tiene que estar absolutamente convencido. Y más que convencerlo, se trata de que entienda de que esa es una solución real que lo va a beneficiar a él. Y para eso nosotros creemos que hace falta todavía más entender su racionalidad, su relación con el mercado, sus expectativas, sus problemas reales, sus paradigmas y sus intereses, que es una de las bases con la cual creamos el eficaz. Poner al productor en el epicentro de la metodología. Este es un esquema clásico de cadena productiva que todos conocemos, más algunos elementos que hemos incorporado más de un modelo que manejamos en el eficaz que le llamamos MOREM. Normalmente, el productor es como parte de una cadena, que es parte de los enfoques de intervención normales, digamos. Pues para nosotros, el enfoque es el productor dentro de la cadena. O sea, nuestro enfoque de entrada no es la cadena, es el productor dentro de la cadena. Y lo que buscamos con la metodología es potenciar su mejor relacionamiento con los actores de la cadena, pero siendo el eje, siendo el epicentro, no la cadena. El productor dentro de la cadena, que es un enfoque distinto. Fases o pasos metodológicos. Primero, hay que entender que la metodología, entonces, del eficaz es una metodología especializada en acceso a mercados para pequeños productores rurales. Hay que entender que se compone de un sistema de variables y herramientas que pueden generar respuestas individuales en función a la realidad propia en la cual se quiere intervenir. Y maxifica la eficacia de los recursos invertidos y los resultados económicos a nivel de la agricultura familiar. Nuevamente, el agricultor familiar es nuestra unidad de medida. Si él tiene más ingresos, si él se empodera, si él mejora su capacidad de negociación, hemos cumplido nuestro metodología. No es un paso, una secuencia de pasos, sino es un esquema multientrada, multinivel, que vamos a verlo ahorita, que nos permite atender esa realidad tan compleja. Evidentemente es una propuesta, tenemos varios avances creo yo relevantes, pero es evidente que todavía estamos lejos de tener un poco lo que quería Stephen Hawking, la teoría del todo. Pero idealmente apuntamos a eso. Yo creo que eficaz ICA y System Marketing comparten un enorme compromiso en este sentido. Por ejemplo, fases o pasos metodológicos. La metodología tiene dos niveles de abordaje. Como ya comentábamos, se puede entrar desde las instituciones o se puede entrar desde la agricultura familiar y sus propias organizaciones.
Son dos niveles de abordaje que permite la metodología. Aparte de eso, la metodología tiene 4 puntos de ingreso. Tú puedes entrar en el EFICAF a través del productor, llámese cooperativa, asociación, etcétera, y su realidad. Puedes entrar por el territorio, el valle, la quebrada, la zona en la cual se desea intervenir en su vocación productiva, su ventaja comparativa, etcétera. Puedes entrar por el producto, tomates, lechugas, cuyes, carne de llama, ganado vacuno, equino, etcétera. O podemos entrar por las transacciones comerciales. Entonces la metodología tiene 4 puntos de entrada: el productor, el territorio, el producto o la transacción. Cuando hablamos de la transacción, que es la parte más novedosa, digamos, de este análisis, es cuando tratamos primero de entender cómo se forman las relaciones comerciales en esa estructura comercial, en ese territorio, y ver dónde intervenimos para hacer que estas relaciones comerciales sean más favorables para el productor rural, para el agricultor familiar. Entonces tenemos 2 niveles de abordaje de esa institución o de estas organizaciones y 4 puntos de ingreso: productor, territorio, producto o transacción. Adicionalmente, hay 2 formas de aplicar la metodología: transferencia tecnológica, que es la formación de facilitadores EFICAF, que lo que buscamos es apoyarnos en los extensionistas agrarios, porque son los que tienen mayor cercanía al productor, de hecho generan siempre como muchos lazos de confianza con él, y complementar su formación para darles y que comiencen a liderar estos procesos de innovación comercial. O la otra aplicación de la metodología ya es una consultoría aplicativa: diagnosticar propiamente la realidad comercial de una organización, proyecto, institución, territorio, etcétera, y plantear soluciones a la medida, porque estamos al concepto clínico, para potenciar su estrategia de apoyo a la articulación comercial de la agricultura familiar. Entonces, esta metodología tiene 2 grandes canales, ¿no? La formación de formadores o la consultoría aplicativa. Viendo la parte de transferencia tecnológica, que es la formación de formadores, son 4 módulos que se han sistematizado de capacitación. Cada uno tiene 3 unidades didácticas, 5 sesiones, 8 y 9 sesiones, en total son 30. Esa es un poco la estructura curricular de la formación, que la formación como puntuales, hemos cogido partes o piezas de la temática en función a las necesidades específicas de los actores con los cuales hemos trabajado. La estructura modular: módulo 1, gestión de la información de procesos comerciales en agricultura familiar, planificación y desarrollo de procesos comerciales, organización y asociatividad, desarrollo de capacidades en la gestión comercial de la agricultura familiar. Es importante mencionar que el módulo 3 es un módulo más bien de compilación o de compartir conocimiento ya existente. No queremos inventar la pólvora, no queremos repetir cosas que otros ya no han hecho mucho mejor que nosotros. Nosotros estamos aportando módulo 1, 2 y 4. El 3 es una recopilación de mecanismos y teorías y conceptos que ya existen para complementar, pero preferimos que la metodología se especialice en aquello para cual fue creada, que es la parte de innovación comercial, que es gestión de innovación de información de procesos comerciales, que en la práctica, si queremos llevarlo a la teoría clásica, es como manejo de investigación de mercados, obviamente con sus procesos propios. Sobre eso, planificación y desarrollo de procesos comerciales y el desarrollo de capacidades. Los propósitos los tienen ahí, no sé si sea necesario arribar en cada uno en todo caso, pero nótese simplemente mencionar que en el primer caso son manejar estratégicamente información, porque la información en el mercado es lo que sostiene la estrategia. En el segundo caso, ver ejecución, planificación, ejecución, monitoreo y evaluación de los procesos comerciales, los cuales deben responder a cada realidad en específico. Y finalmente, el proceso de desarrollo de capacidades que consideramos crucial para sostener los 2 primeros. De nada nos sirve, creemos, una intervención muy primera parte, más para sostenerlo. Igual les presentamos un poco el detalle de las unidades técnicas que componen la metodología. Las unidades didácticas tienen ahí las secciones en cada caso. Yo lo que quiero remarcar simplemente, para no aburrirlos, es que en cada uno de estos de acá hay herramientas, hay una serie de herramientas autoaplicativas. Abajo, por ejemplo, pueden apreciar la matriz de Ansoff, que es una matriz clásica de marketing corporativo, que en este caso la hemos adaptado a la realidad rural. Ya ha salido muy potente. En el módulo 2, por ejemplo, planificación y desarrollo de procesos comerciales, nuevamente tiene las unidades didácticas, las sesiones que están en cada parte del trabajo, y acá cerramos, por ejemplo, con planes de marketing específicos para las organizaciones involucradas.
Inclusive tenemos, por decir un caso específico, un instrumento que es este de acá, que es el ranking de factores, en el cual lo que hacemos es cómo seleccionar a partir de un territorio determinado qué cultivo empujar, qué cultivo promover. Porque normalmente la cultura familiar, como ustedes saben mejor que nosotros, es multidiversa, o sea, no es concentrada, especializada en un producto, sino tienen varios productos. Entonces la pregunta es cuáles empujamos y por qué. Pues hay todo un proceso de análisis con matrices y valores y variables para ese tipo de definiciones. La gestión comercial asociativa, que como señalamos tiene que ver más con una estructura de recoger teorías y conceptos validados y existentes, que son muy potentes además, y la parte del final, que es el parte de desarrollo de capacidades, en dos puntos críticos, negociación y ventas. Son las partes más fundamentales porque al final son los temas como transversales, ya sea que la agricultura familiar se sienta a negociar con un exportador en una rueda de negocios, o ya sea que esté en una bioferia vendiendo sus zanahorias orgánicas, la negociación y la técnica de venta está presente. Entonces hemos escogido esos dos como grandes temas comerciales para desarrollar una metodología de desarrollo de capacidades en los productores que permita sostener justamente la intervención post nuestra presencia, ¿no es cierto? En todos los casos, como ustedes aprecian en la parte de acá, por ejemplo, anexo 4, formato de definición de objetivos de negociación con los clientes, este tipo de formatos abundan a lo largo del EFICAF, que son básicamente eso, son formatos o estructuras preconcebidas, pero cuya respuesta responde a cada participante. Es decir, el señor que va a negociar cacao, pues pondrá en sus asuntos los precios FOB, pondrá las cantidades, precio de bolsa, etc. El señor que va a negociar zanahorias con un supermercado, pondrá los rebates o el manejo de jabas o el desperdicio, o qué sé yo. Es decir, las estructuras lo que hacen es como sistematizar, piensa en esto, en esto, en esto, y busca las respuestas a esto, a esto, a esto. Pero las respuestas son individuales. Entonces sucede, y logramos finalmente, lo hemos hecho y vamos a hablar de eso un poquito después, logramos que cada uno encuentre como su propia solución, que cada uno encuentre como su propio camino y su propia respuesta, que es parte de los principios del EFICAF. Innovaciones metodológicas del EFICAF es la primera y única propuesta de capacitación para agricultura familiar 100% especializada en marketing y comercialización. Nos hemos metido como de cabeza en esto y queremos mantener esa línea. Ella contiene por lo menos unas 103 casos de fotografías, de casos de marketing digital, de marketing en formato digital, sacados de la industria rural de todos los países que hemos trabajado. Tenemos casos de Bolivia, Ecuador, Colombia, Centroamérica, Perú, evidentemente. Entonces, eso lo hace muy multiaplicativo y muy fácil de entender. Tienen un caso interesantísimo acá, de repente solamente para demostrar la potencia de este tipo de cosas, es un vinagre de manzana que encontramos en Huánuco. Huánuco es una zona entre selva y sierra, acá en Perú, y esta es una clásica agroindustria rural, por ejemplo, que hace publicidad, hace volantes, ¿no es cierto?, promoviendo su vinagre de manzana. Y probablemente se presente pues en una feria rural, o de repente una feria hasta ecológica. Pero si ustedes analizan desde un punto de vista académico, porque dice que cura. Si ustedes revisan ahí, dice que cura colitis o gastritis, migraña, dolor de garganta, vaginitis, piquete de insecto, presión alta, refuerza los huesos, refuerza el sistema inmunológico, previene la osteoporosis, vigoriza los nervios, aumenta energía vital, impide cálculos renales, impide paros cardíacos. Es decir, si ustedes lo leen, pues poco más le falta poner ahí que arregle el coronavirus. Y eso es evidentemente falso, y es falso no porque la persona, el productor, digamos, sea un delincuente o quiera, no sé, engañar a la gente, sino es parte de su ingenuidad, es parte de su desconocimiento, es parte de ese desconocimiento que lo pone en peligro, porque esto de acá en Perú por lo menos, yo voy a Indecopi y lo denuncio, le digo, yo compré el vinagre de manzana pensando que me iba a impedir paros cardíacos y mi marido se murió de paro cardíaco, pues yo lo puedo denunciar. Es más, probablemente si yo le pregunto a este productor si tiene algún tipo de análisis científico que le permita sostener que lo que todo y que dice ahí es cierto, 99.9 que me dice que no. Por lo tanto, eso es publicidad engañosa. Y claro, él no lo sabe. Él no sabe que está, digamos, cometiendo un error. De hecho, no sabe que está cometiendo una infracción legal. Pero parte de la metodología nos permite identificar estas cosas y resolverlas. Entonces, de estos de acá, tenemos con más de 100 casos de todo tipo de productos rurales que permiten ese aprendizaje rápido de los productores. La metodología completa tiene 36 herramientas de marketing de aplicación individual
haciendo que cada actor analice su propio caso en función a su realidad específica y a su contexto. Son 36 de estos modelos que hemos incorporado que generan, sustentan este principio o concepto de análisis sistémico para lograr respuestas individuales. Un caso de éxito que se pidió en la exposición, este caso es de una ONG en Perú, mucho en 2010, y hemos escogido la tara. Todos en la talla, es un fruto tipo arberja, como ustedes pueden verlo acá. La cáscara se seca, se separa de los granos y la cáscara se muele porque es una enorme fuente de taninos para la industria de la curtiembre. Los granos o las arberjas, por llamarlo de esa manera, las cápsulas que salen de acá, los últimos 6 años se ha descubierto que tienen propiedades astringentes y ya está comenzando su comercialización para el mercado farmacéutico. Entonces, esa es la tara o la talla. Este era nuestro cliente de Vecinos Perú del año 2010. Entonces, la metodología en este caso, a nivel de nuestro punto de ingreso no fue ni el productor ni el territorio ni el producto, sino fue la transacción. Fue analizar el sistema de transacciones comerciales con el cual se vende la tara en un momento determinado para ver qué podemos mejorar y cómo podemos generar a partir de ahí mejoras económicas para el productor rural. La aplicación, en este caso, fue consultoría aplicativa, no se hizo un proceso de capacitación, sino se hizo directamente una consultoría. A ver, esta es la situación, esta es la solución. Punto de ingreso, transacción, lo hemos dicho, 36. En este caso utilizamos el MOREM, el modelo de relacionamientos estratégicos hacia el mercado, que es un marco de análisis que utilizamos cuando intervenimos en el segundo nivel, con organizaciones interventoras, llámese ONG, cooperación, IICA eventualmente, o ministerios, que nos permiten ver el mapa completo de la estructura de relaciones comerciales y por lo tanto dónde hay espacio de intervención. ¿Qué nos arrojó el MOREM? El MOREM nos arrojó que era una estructura clásica de cadena, proveedores, pequeños productores, una empresa transformadora que exporta el producto ya en polvo al exterior. Y el problema que encontrábamos era inamovilidad de precios de compra, del precio de compra de la tara en chacra por parte de los exportadores, tanto por falta de capacidad de negociación como por asimetrías de información. Y este esquema es como muy común. De hecho, y los que nos conocen en el ICA saben que nosotros hemos sido siempre como muy dudosos de estos esquemas de cadena productiva, porque consideramos que la cadena productiva, bajo ese concepto, encierra en realidad asimetrías que no están explícitas, y eso le juega en contra. Porque en la gráfica que ustedes pueden apreciar por acá, por ejemplo, lo que tenemos son 500, 600 o 200 pequeños productores, 200 productores, articulados a una sola gran empresa. A partir de ahí, para nosotros, eso no es una cadena. O sea, si yo tengo 200 unidades articuladas a una, pues se parece más a una cota de mallas o un tipo de enrejado que a una cadena. Y la cadena normalmente es un concepto donde los eslabones son homogéneos y son comunes. Claro, visto como concepto es una cadena, producción, distribución, etc. Pero eso es como concepto. Pero visto desde la realidad, en realidad ya ahí emerge una asimetría. Y esta asimetría normalmente es explotada por las grandes empresas exportadoras, obviamente en su beneficio, y lo cual tampoco creo que sea como criticable, porque al final la función de toda empresa es generar ingresos y rentabilidad por su naturaleza propia. Pero nuestra tarea como eficaz es balancear eso. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Una vez identificado esto, lo que hicimos fue desarrollar un sistema de información de precios de exportación con todas las empresas involucradas más referencias. Es decir, nosotros monitoreábamos en la aduana de Perú los precios de venta de exportación de la tara en polvo, semana por semana, mes por mes, y cómo los precios subían o bajaban. Y toda esa información trimestralmente era enviada a la Asociación de Pequeños Productores para que sepan cómo se estaba moviendo el mercado internacional de tara. Entonces, el pequeño productor dice, oye, pero si la tara antes costaba 2, ahora cuesta 3.50, pues ¿por qué me siguen pagando lo mismo? No tiene sentido. Entonces, ahí lo que hemos hecho nosotros en esta intervención, o con este sistema de información, es empoderar al pequeño productor a mejorar su capacidad de negociación, porque ya esa información se transversaliza, se transparenta, ya no es solamente manejo del exportador. Es más, cuando se hacen este tipo de análisis, otra ventaja suprema que tiene esta herramienta es que no solamente monitoreamos al exportador de ayacucho, monitoreamos a todititos. Entonces, el pequeño productor puede ver, oye, pero mira, hay una empresa acá nomás en Huanta, o no sé, pues en Ica,
que vende tara y la venda $1 más que el que me está comprando. Pues entonces, si le exporto $1 más, capaz que me puede pagar un poquito más. Entonces ya rompemos el monopsonio, ya rompemos la dependencia de una sola empresa exportadora y abrimos la posibilidad de poder hacer con otra. A mí genera mayor capacidad de negociación y potencia su capacidad de obtener mejores precios, de una manera sostenible y con una intervención, como se pueden fijar, que no pasa por el producto, sino pasa por analizar y entender las relaciones o transacciones comerciales. Puntualmente, este incremento de ingresos generó más o menos una diferencia cercana a los 140.000 soles por los precios en chacra a lo largo de la campaña de exportación de tara. Por un lado, es decir, logramos que si el precio estaba en 20 centavos, pues logramos que pase a 30 centavos. Y una cosa que es interesante de la entrada a través de transacciones, porque una son entradas por producto, por actor, por territorio y por transacción. Cuando uno entra en el eficaz por transacciones, es interesante porque puedes lograr impactos potentes y relativamente importantes sin grandes movimientos, como sin mover el avispero, como sin cambiar grandes estructuras, como sin crear mucho costo de transacción, que es lo que más en lo particular nos gusta de este tipo de entrada. Y el segundo resultado que se logró, minimización de riesgo comercial por incorporación de nuevas empresas interesadas en comprar la producción. Es decir, ya no dependemos del exportador de Ayacucho, ahora tenemos una amplia gama de exportadores, es más, conocemos sus precios de salida, conocemos sus precios de exportación y por lo tanto la capacidad de negociación se equilibra. Los hemos empoderado, hemos hecho que crezcan un poco más y por lo tanto puedan hablar en mejores condiciones con los exportadores. La metodología eficaz se ha trasladado a parte de América Latina. Acá en Perú hemos hecho por lo menos unas 2, 4, 5 aplicaciones en diferentes territorios rurales. En Argentina hemos trabajado un poco, algo en Ecuador y una intervención corta también en Uruguay. Entonces ya se ha ido validando un poco los procesos. Esta validación me parece relevante porque en realidad nos ha permitido entender que funciona, que realmente el modelo creado es aplicable en realidades tan diversas como Argentina, que es una realidad muy distinta a la peruana, por ejemplo, o la ecuatoriana, o Uruguay. Realmente cuando vayamos a Chile, vamos a encontrarnos un escenario completamente distinto, pero casi estamos seguros que igual va a poder responder en tanto hay modelos estándar. O sea, lo que ha hecho la metodología es, más allá de la especificidad, ¿no? Más allá del territorio, producto, mercado, coger las variables, alinearlas, estructurarlas y sobre eso devolverlas para encontrar soluciones específicas. Principales limitantes de esta metodología, de pronto más que la metodología, creo yo, son limitantes como más estructurales. La primera, que hay como una falta de empatía con el mundo rural. He conversado a lo largo de mi carrera con N extensionistas agrarios, y docenas de veces escucho frases como esta: los agricultores son adversos al riesgo, no innovan, son muy conservadores, es muy difícil hacerlos cambiar. O sea, las veces que han escuchado esto, fácil deben llegar a una centena. Y eso nos preocupa en el sentido de que, por ejemplo, Pro Chile, en el documento que aparece ahí abajo, Gestión del Riesgo Agropecuario, dice algo que inclusive ha sido validado por Naciones Unidas, que la agricultura es la actividad económica más riesgosa que existe en todo el mundo. No existe actividad más riesgosa que la agricultura. O sea, de pronto por ahí alguien mencionará, pues no sé, la pesca de centollas en Alaska. Pero vamos, son cosas como muy específicas. Pero en términos generales, la agricultura vive en riesgo, vive inmersa en riesgo, mañana, tarde y noche. Entonces, es complejo ver cómo a veces los extensionistas, entre comillas, ¿no? Como que, digamos, acusan al productor rural de ser conservador, pero hombre, el tipo vive en riesgo permanentemente. Y tú esperas que sea innovador. Pues la innovación es un riesgo. Y pensar en darle más riesgo a una persona que vive en riesgo, para mí me parece una cosa que no es muy apropiada. Entonces, yo creo que tenemos que cambiar un poquito la lectura, el enfoque de los extensionistas y entender y tener esa empatía que nos permita encontrar soluciones. Por otro lado, el paradigma del monoinstrumentalismo. Docenas de veces, cuando hemos conversado en Uruguay, en Argentina, en Perú y en Ecuador con los extensionistas, nos dicen: oye, Fernando, tu modelo me parece bacán, yo creo que nos permite tener diferentes alternativas de estrategias, soluciones y caminos, y por lo tanto podemos resolver mejor las cosas. Pero ya mi gobierno, mi ministro, ¿no es cierto?, a mí me miden por asociaciones, por número de asociaciones o por número de cadenas, o cualquiera sea el instrumento que está como en juego, y por lo tanto estoy amarrado de pies y manos y tengo que seguir en esa línea. Entonces, ese monoinstrumentalismo yo creo que es un problema serio. Yo creo que las instituciones tenemos que reconocer, si logramos que el EFICAF por lo menos ponga el tema en la mesa, Lucho,
yo creo que habremos logrado un montón. Que es imposible pensar que un instrumento va a resolver la problemática comercial de la agricultura familiar. Por lo menos comercial. Yo no sé si productiva. De pronto en el sector, en el área productiva es más fácil que con un solo instrumento yo pueda resolver muchas cosas. En la parte comercial es imposible. No hay manera, no existe forma de resolver todo. Entonces, el monoinstrumentalismo es un problema serio en la implementación de esta metodología. Es como que la gente prefiere martillos, alicates y desarmadores. Pero, hombre, ya hemos visto que en el mejor de los casos resuelves el problema del 15 o 20% de la agricultura familiar y nos queda el 70 o 80% por fuera. Y eso no parece muy, muy correcto. Y algo que ya mencionó Lucho, que es bastante claro, y es la escasez de recursos humanos calificados que multipliquen en la oferta. De hecho, cuando hemos hecho matrices DACUM con diferentes instituciones para tratar de afrontar el problema comercial, siempre aparece el fenómeno del superextensionista. Es decir, un extensionista que maneje asociatividad, que maneje temas comerciales, que maneje marketing, comercialización, negociación, logística, encima de todo que sepa de finanzas, y que para remate maneje temas de documentación de exportación. O sea, en realidad, el tema del superextensionista es un problema muy complejo, pero nosotros creemos que ese problema nace a partir del hecho de que se quiere trasladar como una gran teoría corporativa, ¿no es cierto?, que hace Frito-Lay, que hace Coca-Cola, que hace DHL, que hace Alicor, que hace Nestlé, que hace Delicia en Bolivia, o que hace Pronaca, perdón, en Ecuador, trasladar como esos grandes modelos al pequeño productor. Entonces se trata de un microcosmos de toda esa teoría y que el extensionista la asuma. Entonces, el fenómeno del subvencionista nosotros creemos que es poco viable y más bien necesitamos otro tipo de estructura, un poco el planteamiento que traemos el día de hoy. De pronto, para terminar, y espero dentro de los tiempos que ustedes me han asignado, cerramos con un principio de Schumacher. Schumacher lo dijo claramente: encuentren lo que la gente está haciéndolo y ayúdenlos a hacerlo mejor. Estudien sus necesidades y ayúdenlos a ayudarse a ellos mismos. En otras palabras, yo creo que ese es uno de los pilares del EFICAF, es el principio rector del EFICAF junto al tema del ego, es decir, soluciones apropiadas, individuales y soluciones clínicas. No podemos esperar una realidad tan compleja que se encierra bajo esa palabra simple, ¿no?, agricultura familiar, pueda resolverse con una o dos instrumentos. No hay manera, no hay manera. Yo creo que en eso deberíamos tener un cierto consenso y si hemos logrado eso como EFICAF, Lucho, yo creo que ya hemos hecho bastante. Por lo pronto, esa es un poco entonces la propuesta, el enfoque, la metodología que hemos desarrollado y estamos llevando un poco a una fase de expansión y ponemos a consideración de ustedes para lo que les pueda ser útil en este proyecto o en otras circunstancias que pueda haber, ¿no? Muchas gracias, Fernando, por la exposición. Lo que corresponde ahora, de acuerdo con la agenda dinámica de estos webinars, es un espacio para las preguntas, comentarios y reacciones tuyas a los asistentes. Si todos se fijan un poco en la base de la pantalla del Zoom, tienen el menú de participantes. Si lo despliegan, les aparece una ventanita con la lista de los que estamos aquí participando y debajo de esa ventanita una opción para poder pedir la palabra. Podemos intentar hacerlo así para monitorear quienes han pedido la palabra y si se nos complica ese mecanismo, pues abrimos el micrófono y pedimos la palabra. Intentemos a ver si funciona con las manitas, si no descomplicamos la cosa y abrimos los micrófonos cuando quieran pedir la palabra. Eso sí, si alguien está hablando, los demás, por favor, tratemos de mantener los micrófonos apagados. Muy bien, está abierto entonces el espacio para las preguntas. Veo la mano levantada de Claudio. Adelante, Claudio. Hola, buen día a todos. Muchas gracias, Fernando, por la exposición. Luis, por facilitar este seminario y a Leica por organizarlo. Soy Claudio Velasco del Centro Internacional de la Papa. Fernando, una inquietud. Entendería que de tu exposición, ¿no? Todo el instrumental, todo el enfoque está dirigido hacia fortalecer las capacidades de los agricultores, es decir, el sujeto activo es el agricultor. En las experiencias de aplicación, en algún momento, ¿no?,
han tenido que tener contactos con otros actores de la cadena, ¿no es cierto? Estos otros actores de la cadena, ¿cómo intervienen en los procesos que se facilita a través de FICAF? Okay. Si es que intervienen o solamente son, o solamente se toma información de ellos, en fin, ¿cómo se los articula, si es que se los articula, a los procesos facilitados vía FICAF? Gracias. Ok, Claudio, muchas gracias. Como te comentaba, el FICAF tiene multientradas. Entonces, por ejemplo, si entramos en un territorio en el cual ya hay una cadena productiva organizada, estructurada, pues lo lógico es trabajar sobre esa cadena. Y lo que hacemos en ese caso es analizar en qué medida la cadena está respondiendo a los intereses del productor, en qué medida no. Y sobre eso tratamos de buscar soluciones para el productor dentro de la cadena. Ahora, un poco en la estadística que te presentaba, ¿no? Se calcula el rural de agricultura familiar trabaja en cadenas productivas, entonces no es como una situación estándar, permanente, donde siempre hay cadenas ya operando. Entonces, en el caso que las haya, nosotros lo que tratamos de hacer es analizar primero el grado de articulación, de consolidación de la cadena, si es una cadena de valor, es una cadena productiva simple, o sencillamente son relaciones comerciales que algunas veces se les llama cadena, pero que tú sabes perfectamente, porque tú eres parte del CIP, que no es estructuralmente una cadena. Entonces, depende mucho del nivel. Yo creo que señor Claudio, de que muchas veces se llama cadenas productivas a relaciones comerciales que no son propiamente una cadena. Entonces depende mucho de ese escenario. Si percibimos que dentro de ese escenario la cadena productiva tiene un valor para el productor, pues genial, espectacular. Si podemos mejorarlo, lo mejoramos. Pero lo que pasa es que ahí también aparecen, y creo que es un principio que nosotros por lo menos asumimos, Claudio, y es que en la comercialización lo que tenemos es un juego de roles competitivo. O sea, desde la cooperación siempre, y por concepto de cooperación, promovemos la cooperación, la competencia, ¿no es cierto? Las relaciones saludables, empresariales. Pero de pronto, porque yo vengo del mundo privado, pues el mundo privado es como suma y resta, ¿no? O sea, ¿gano plata o no gano plata? Las empresas no se complican mucho las cosas. Entonces, partimos nosotros del principio de que si bien puedo tener una relación entre actores, partimos del principio de que cada actor, aún dentro de la cadena, tiene sus intereses propios. Y es legítimo. Nadie lo puede cuestionar. Si yo fuera pues probablemente no quisiera que nadie sepa dónde compro mi producto. Y de hecho es lo que sucede normalmente. Y es legítimo, tanto es mi interés, y yo soy mayorista y mi naturaleza me obliga a ser así. Pero eso no significa que eso sea ventajoso para el pequeño productor. Entonces, hay casos en los cuales tenemos que ver cómo apalancar recursos para potenciar al pequeño productor dentro de la cadena, sin romperla, evidentemente. Nunca he visto un caso de ese tipo, pero sí fortalecer o darle más presencia de capacidades al productor. Un ejemplo chiquitico, que lo encontramos en una cadena muy sólida como el café, es el caso del café femenino. No sé si los presentes han escuchado el café femenino. Es una experiencia que desarrolló Corday de Holanda acá en Perú, en Chiclayo, con una ONG SICAP el año 2007, 8, 7, 7, 6, 2006 más o menos aproximadamente, ¿no? Entonces, el concepto de café femenino nació en Chiclayo, nació en la asociación de productores con las cuales trabajaba SICAP. ¿Por qué? Porque las mismas señoras decidieron hacer su procesamiento. Las mujeres, como ustedes saben, tienen cierta fineza en este manejo de selección de productos agrícolas. Entonces se desarrolló el concepto de café femenino, pero se articuló con un trader óptico, que es de Estados Unidos, correcto, y al final sucedió lo que lamentablemente sucede muchas veces, que se arma la cadena, se financia la cadena con fondos de Corday, pero femenino óptico, y la registró tanto en Perú como en Estados Unidos. Entonces, cuando pasa el tiempo y un precio comienza a decir, oye, pero en Honduras, en Guatemala, en Nicaragua, acá en Ecuador o en Bolivia, me están dando un buen café, ¿no es cierto?, a mejor precio. Pues mejor le compro al otro. Total, yo ya tengo la marca, que es café femenino. Y el que tiene la marca en marketing tiene el poder del mercado. Entonces sucedió lo que lamentablemente tenía que suceder, y es que Óptico comenzó a diversificar sus compras, cada vez compraba menos a
a esta ONG, Asociación El Chiclayo, porque comenzó a comprar de diferentes fuentes, pero siempre con la marca Café Femenino. Pero como la marca es lo que el mercado conoce, lo que el consumidor que va a Walmart compra cuando va, o lo que el consumidor que va a Starbucks no se ve en la vitrina, pues la gente no se complica mucho la vida. Dice, ah, ese es café femenino, yo lo compro. Entonces, por ejemplo, ¿no? El tema de marcas. El tema de marcas es un tema asimétrico. La productividad tiene el 50% del valor del mercado. Y eso está demostrado en todos lados. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer en la cadena, incorporar procesos que beneficien al productor. Ese beneficio puede ser intracadena o puede ser fuera de la cadena. En ningún caso buscamos ningún tipo de ruptura. Simplemente tratamos de mejorar las condiciones de negociación del productor rural. Gracias. Gracias, Fernando. ¿Alguna otra pregunta? Yo creo que los perdimos, Lucho. No, sí están ahí. Si desean y les es más fácil abrir el micrófono y hablar, háganlo si no encuentran la manito. Ok, tengo a Raúl. Adelante, Raúl. Hola Fernando, hola Luis, excelente la exposición. Sí, muchas de las cosas que hemos visto sobre todo las empresas familiares en el agro, ¿no? Pero algo que sí me gustaría escuchar, Fernando, en dado tu experiencia, ¿cómo romper esta barrera de las familias agrícolas? Esa forma de ver la cosa, de querer ganar más, que sí es lógico, quieren ganar más, pero no le da un valor agregado. Y lo que está sucediendo ahorita es que están compitiendo entre ellas como un commodity. Eso me gustaría saber. Ok, Raúl, muchas gracias. Por si acaso, para todos, Raúl es parte del City Marketing, es unos consultores externos y lo invité a participar porque a veces internamente no tenemos estos espacios de intercambio. Pero mira, Raúl, hay como varias entradas nuevamente, ¿no? Acuérdate que la metodología tiene 4 entradas: producto, territorio, productor o transacciones. Entonces, muchas veces, y hemos tenido muchísimos casos, y el caso de la tara, que te decía hace un rato, por ejemplo, es un caso clásico. Si ves el caso de la tara que presentamos, no hemos hecho ninguna innovación de producto, no hemos hecho ninguna mejora de valor agregado, no hemos procesado, ni pulverizado, ni embolsado, no hicimos absolutamente nada. Lo seguimos manejando como un commodity, pero analizando la cadena de transacciones, encontramos un punto en el cual puedes intervenir y mejorar sus ingresos. A donde quiero llegar es que de pronto, Raúl, los que operamos en el mundo urbano, para nosotros la innovación es como un paradigma, un dogma de fe, ¿no? Siempre buscamos innovación, valor agregado, que en el mundo urbano es como muy necesario y natural por el nivel competitivo que se maneja. En el mundo rural partimos de una realidad muy limitada, en temas técnicos, en temas financieros, en temas tecnológicos, a todo nivel. Entonces, de pronto, este paradigma de la innovación hay que manejarla como con pinzas o manejarla en ciertos contextos donde realmente pueda funcionar. De pronto, si tienes al frente una cooperativa, ok. De pronto, si tienes al frente una empresita más o menos estable, consolidada, con 5 o 6 años de trabajo, perfecto. Pero de pronto, si tienes al frente un grupo de productores quechohablantes que no tienen mayor conocimiento de mercado, que inclusive su formación lectoescritora o matemática está todavía en niveles muy bajitos, pues ahí trabajar esa innovación puede ser más un problema que una solución. Entonces, yo creo que el concepto es justamente ese. El concepto pasa por tratar de adaptar nuestras propuestas a la realidad del territorio al cual nos enfrentamos. No significa descartar nada, o sea, mejor dicho, me explico. Sí hay que descartar. Es como el médico te revisa y te dice, a ver, Raúl, usted cree que tiene coronavirus, ¿no? A ver, ¿tiene dolor de cabeza? No. ¿Tiene esto? Sí, esto no, esto sí, esto no. No, usted no tiene coronavirus. O sea, de pronto te descarta la medicación a través de un proceso de aproximaciones, que es lo que nosotros pretendemos hacer con el eficaz.
Pero yo creo que la innovación comercial y la innovación de productos es una herramienta potente para cierta población rural. Pero como decíamos un poco en el contexto, no es para todas. Entonces hay que tenerla como una, dentro de tu caja de herramientas tienes que tenerla, ¿correcto? Nosotros hemos visto procesos de innovación de productos en charqui, hemos visto innovación de productos en cereales. Un casito que te puede interesar, por ejemplo, es la quinoa. Con CEPAR, una ONG de Junín de Huancayo, hace creo que 15, 20 años, existía el COPAC, que era el Comité de Pequeñas Agroindustrias Comunales. Y ellas procesaban quinoa y vendían su quinoa en los mercados. Pero poco a poco su quinoa se vendía cada vez menos. Y de hecho era porque ellas estaban apuntando a entrar a un mercado más urbano. Entonces participaban en bioferias, en ferias un poquito más sofisticadas, ¿no? Pero es como que las ventas se trabaron y comenzaron como que a bajar. Y decían, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Entonces cuando le aplicamos en ese momento la auditoría comercial, en aquel entonces no existía la eficaz, pero sí existía el instrumento, comenzamos a preguntar a las amas de casa, señora ama de casa, ¿por qué no compra esta quinoa? ¿Qué le sucede? Y todas nos decían lo mismo, es que es muy amarga. Y bueno, yo no sé nada, yo no sabía nada de alimentos, y regreso con las señoras y les digo, oiga, la gente se queja que es muy amarga, ¿por qué es amarga? Y me explican que la quinoa tiene saponinas. La saponina es como un jabón, voy a llamarlo de esa manera, que es muy amarga, es una sustancia muy amarga. Entonces, si tú quieres comer la quinoa, tienes que lavarla, pero lavarla de tal manera que se vaya la saponina, porque si tú la metes a la olla con saponina, te queda una sopa horripilante. Entonces, las amas de casa se quejaban de eso. Entonces, había dos opciones. Una, o pon en el envase, en la bolsa, un letrero que diga, oiga señora, lávelo de esta manera, correcto, durante, no sé, con vinagre blanca y no sé qué rollo, o yo ya veo la forma de innovar un proceso de lavado de la quinoa. La quinoa desaponificada, corríjanme los colegas de ICA Bolivia, la desarrolló ANAPKI en Bolivia hace unos 5 o 6 años, creo. Ya tienen un proceso de desaponificación de la quinoa. Entonces, lo que te quiero decir, Raúl, es la innovación comercial y de productos funciona bajo ciertas condiciones para cierto tipo de público, pero para otros no. Entonces, es una invitación nuevamente a que no tengamos en la mano una herramienta, sino una caja de herramientas. Pidió la palabra ahora Julio Escobar. Adelante, Julio. Gracias, Luigi. Fernando, felicitaciones. La presentación muy didáctica, súper interesante. Yo quiero hacer una pregunta, dada la coyuntura actual, ¿no? Y entendiendo un poco que FICAF es como una cajita de Legos, ¿no? De diversas formas, de diversos colores, así más o menos lo estoy entendiendo. Tal vez la pregunta ya tenga su respuesta, pero quisiera escuchar tu apreciación en función de la experiencia. El tema coyuntural de COVID, y ya estamos conscientes de que los ejercicios de trabajo con el sector agrario, sobre todo en pequeños productores, cambian, se ajustan, tendrán nuevos enfoques. Quisiera conocer o escucharte a ti de la experiencia, qué elementos, qué tips, qué acciones tú ves que se puede potenciar a través de FICAF con el trabajo en agricultura familiar y esta vinculación a mercados sobre estos elementos coyunturales. No sé si temas relacionados a lo presencial versus lo virtual, el mismo fortalecimiento de capacidades que mencionabas, no sé si elementos de comercio electrónico, agricultura digital, no lo sé. Quisiera ver si tal vez has pensado un poco dado esta coyuntura actual. Muchas gracias, Julio. Te comento que el día de ayer terminamos un estudio que hemos hecho a nivel de Perú, no solamente a nivel de Perú, con 200 encuestas, preguntándole a la gente, oye, ¿qué onda? ¿No? O sea, ok, ya, pasa la crisis, porque esperamos, Dios mediante, que en Perú por lo menos la cuarentena estricta termine el día lunes, el domingo, y la pregunta es, ok, después de 30 días estar encerrado en tu casa, ¿cómo va a cambiar tu vida? Es la pregunta que se les hizo. Pero la hipótesis que manejábamos es que el tiempo es demasiado corto. O sea, en 30 días, un humano promedio no cambia sus hábitos así como en 30 días. En 30 días ni siquiera has pasado, creo yo, el proceso de aceptación del problema. Habría que hablar con los psicólogos, todavía no lo he hecho, voy a hacerlo posteriormente. Pero es simpático porque las respuestas que hemos encontrado, cuando tú le preguntas a la gente, por ejemplo, ¿no? ¿Qué va a cambiar en tu vida? Te dicen, voy a pasar más tiempo con la familia, pero la primera respuesta es salud. Voy a tener más cuidado con la primera, sí, la primera respuesta. Y va vinculado al tema de higiene. Entre salud y higiene hay un casi 40 y tanto % de respuestas de los cambios que sucederían. Entonces, ahí, por ejemplo, conversábamos con Lucho la vez pasada,
Yo creo que esta crisis va a desencadenar no un cambio radical, pero sí un mayor interés en el tema saludable, lo cual favorece pero tampoco creo que se vea así como que ya mañana salgo corriendo a comprar productos. Más bien es como una tendencia que ya va a depender de nuestra estrategia cristalizarla. Una buena estrategia de comunicación, una clara estrategia de comunicación, productos que refuercen el sistema inmunológico, por ejemplo, es como que van a ser ahorita la siguiente ola, no sé cómo llamarlo, ¿no? No sé si, bueno, el tokosh, acá en Perú le llamamos tokosh a esta harina de papa medio fermentada, el tokosh, tenemos registros de que está teniendo un incremento de demanda sostenible. Cuando hubo la crisis, por ejemplo, de Gloria, para los que no son de Perú, Gloria es como la empresa más grande de lácteos acá, como es el Tonia en Ecuador, o como puede ser Delicia de repente en Bolivia. Y en la parte de lácteos, PIL en Bolivia. Y hubo un tiempo, ¿te acuerdas, Lucho, de la crisis esta en la cual resulta que no era leche, sino era un suplemento lácteo enriquecido con no sé qué rollo? Bueno, lo que quiero llegar es que el mercado reaccionó. Y cuando hubo esta crisis, las ventas de leche fresca se dispararon. Y mucha gente comenzó a volcarse a la leche fresca. Entonces yo preveo que va a haber un escenario fértil para las propuestas de agricultura familiar de cercanía, poca distancia respecto al centro de producción, frescura y salud. Pero eso no, esa coyuntura tiene que trabajarse con una estrategia. Por otro lado, algo que hemos analizado ya en la parte urbana, digamos, es que efectivamente los temas digitales van a coger mucha más relevancia de acá en adelante. Los sistemas de distribución, el sistema de delivery, los sistemas de negocio en general que privilegien el menor contacto posible. Ese es el concepto. ¿Okay? Sistemas de negocio que privilegien el menor contacto posible. Entonces los supermercados probablemente ya dejen de ser como el gran lugar de presencia, además de casa, ¿no es cierto? Y van a preferir, oye, mejor me quedo en mi casita y por último le veo la cara al chico que viene a entregarme y para de contar. Entonces los temas de comercio electrónico yo creo que sí van a tener mucha potencia, pero también tengo claro de que no se trata de ponernos a crear como por todos lados comercios electrónicos. Hay comercios que ya funcionan. De pronto va a haber más que tratar de articularnos, y en algunos casos que habría que hacer el análisis respectivo, crear nuevos, pero yo soy muy poco de crear cosas nuevas cuando ya existen en el mercado. Porque tiene una lógica hay una necesidad logística, de estructura, de inversión, que siempre está debajo de esas innovaciones, ¿no? Entonces el tema de e-commerce va a ser muy potente y va a crecer muchísimo. Este cambio que te digo en el tema de la salud, yo creo que va a potenciar todo lo que es medicina natural, todo lo que es hierbas medicinales, todo eso va a tener como un nuevo boom. Y en general los productos alimenticios de agricultura familiar tenemos que ir rescatando sus propiedades saludables y ponerlas al frente. ¿Qué aporta el tomate? ¿Qué aporta la zanahoria? ¿Qué aporta el apio? ¿Qué aporta el pimiento? ¿Qué aporta esto? Habrá productos que no aportan nada. El espárrago, hasta donde yo sé, no aporta nada. Disculpen si soy ignorante, pero cuando he preguntado a los técnicos agrícolas me han dicho eso. Pero de pronto sí va a haber una canasta de productos que tengan como que este tipo de valores. Y ahí va a haber una potenciación. Entonces yo creo que la coyuntura que se abre post-coronavirus es interesantísima, pero también hay que tenerlo muy claro, vivimos un escenario de incertidumbre. Una de las cosas que me llamó la atención fuertemente del estudio es que es bien gracioso. O sea, le preguntamos a las 200 personas, ¿no? Oye, ¿qué haces en tu casa todo el día ahora que estás encerrado? Y es como que un 55% va YouTube, Netflix, navegar, cursos virtuales, o en fin, temas digitales, ¿de acuerdo? 51%. Pero el tema digital, Julio, es un tema individual. O sea, muy poca gente navega, ¿no es cierto?, en Internet, en familia. Probablemente el Netflix sí, pero el Netflix, o en general las películas o los videos, son situaciones pasivas. O sea, nos sentamos los 20 frente al televisor, ¿no es cierto?, y vemos la televisión. Pero lo gracioso, es muy interesante, porque la gente cuando tú le preguntas qué cambio va a hacer, dicen voy a pasar más tiempo con mi familia. Pero tú comparas esa respuesta, voy a pasar más tiempo con mi familia, con la respuesta de veo Netflix todo el día y navego en Internet, que es entre individualista y pasivo, no es interacción. De hecho, solamente 5 o 4% de los encuestados respondieron a hacer juegos familiares o juegos de mesa, ya sea electrónicos, de televisión o de mesa. Entonces tú dices, oye, pero si ahorita que está encerrado el tipo, solamente 5% hacen juegos de familia, y me dice que cuando termine todo va a dedicarle más tiempo a la familia,
pues habría que preguntarse de qué estamos hablando. Entonces, a donde quiero llegar con este rollo, Julio, que el escenario todavía es súper incierto. Nosotros como Citemarketing estamos tratando de escarbar algunas tendencias, pero la incertidumbre manda. Entonces, es probable que lo que tengamos ahorita sean hipótesis, pero es como que habría que monitorear un poco más, ya pasada la crisis, que acá en Perú por lo menos debería terminar el domingo, qué va a suceder, ¿no? Entonces yo creo que nos tocaría más una posición tipo observatorio, tratar de un poco sondear y ver qué pasa acá y cómo lo puede aprovechar la agricultura familiar. Gracias, Fernando. A mí me gustaría complementar la respuesta a la pregunta de Julio con otra dimensión que tiene que ver con esta metodología y con EPCP y las que vengan más adelante. Y es que en el contexto del COVID, y no solo el COVID, digamos, el COVID es una emergencia y como se podrían dar en el futuro otras que nos vuelvan a poner en situación de cuarentenas o en situación de no poder operar como institucionalidad de apoyo incluyendo allí a cooperantes, ONGs, institucionalidad pública, organizaciones de la sociedad civil, las mismas organizaciones del sector privado que también se preocupan por crear capacidades. Y bueno, tenemos toda una serie instrumental que está pensado para hacerse face to face, cara a cara, en mecanismos presenciales, y tenemos cierta sensación de que sería casi difícil o que hay una cierta pérdida si todo eso se volcara a formas de trabajar, otra vez, no por el menor contacto posible, sino por actuar preventivamente ante escenarios como este, que no deberían paralizar el flujo de servicios hacia quienes más lo necesitan. Y ahí en un primer nivel está esta relación de institucionalidad de apoyo con respecto a quienes son asistentes técnicos, promotores, organizaciones. Digamos, en el caso de FICAP, el canal de transferencia tecnológica vía desarrollo de capacidades de extensionistas, si no nos imaginamos un FICAP que funcione también para ese canal bajo modalidades virtuales, tenemos ahí un desafío que enfrentar. Sé que le hemos estado dando vuelta, lo hemos desde hace algún tiempo ya en realidad como pitonizos, buscando qué de FICAP se puede hacer por medios virtuales, ¿sí? Pero es todavía más desafiante si pensamos en el siguiente nivel, el nivel de contacto del extensionista con el productor por medios no presenciales, sabiendo que el aislamiento y la cuarentena, por decirlo de alguna manera, o sea, el aislamiento no por cuarentena, sino por cuestiones geográficas y de desarrollos de infraestructura y todas las situaciones que nosotros conocemos de los territorios rurales, no es novedad para la agricultura familiar. Ellos están siempre aislados, no se ha hecho el trabajo agresivo y suficiente para que sean incluidos digitalmente, y eso es algo que es una preocupación y que seguramente va a pasar a ser parte de las medidas de política de reactivación, porque se está sintiendo en este momento este problema de no poder entregar servicios que están diseñados desde la lógica del cara a cara o la asistencia presencial. Tal vez alrededor de esto me gustaría escuchar las reflexiones de Fernando Mogollón, que es con quien hemos estado viendo este tipo de temas, y veo que también está pidiendo la palabra Claudio. Si les parece, Fernando, solo para cerrar este punto, ¿dónde ves tú oportunidades de trabajo, de digitalización de este tipo de herramientas y de formas de trabajar? Y luego le damos la palabra a Claudio. Adelante, Fernando. Gracias, Luis. Buen día con todos. Pues yo creo que la mayoría de los análisis que se han venido dando en estos últimos días, y lo conversábamos con algunos de ustedes, el escenario actual lo único que ha hecho es poner en relevancia que realmente se requiere una transformación digital total. En el caso específico, por ejemplo, de lo que estamos hablando hoy día, de esta metodología, que a mí me suena más a un marco de trabajo que metodología, explora muchos elementos que son posibles de digitalizar.
desde las herramientas que se plantean dentro de cada uno de los pasos, desde la formación hacia quienes van a aplicar los métodos. Me parece que hay, digamos, como que mucha factibilidad en pensar en una transformación digital de la aplicación de Eficaz. Hay experiencias que se tienen ya de manera individual y creo que, nada, es la oportunidad para iniciar en este trabajo que probablemente hace un mes diríamos que estamos como que pensando todavía en un escenario muy improbable, que no, que las inversiones en ese tipo de soluciones no estarían, digamos, como que acorde al beneficio que se va a lograr, que todas las trabas de parte de quienes van a utilizar, todo el tema de brecha de acceso, más aún allá la brecha de uso, y creo que una iniciativa de ese tipo apunta justamente a que esas brechas tengan que cerrarse. Es decir, sí, o sea, existen brechas de acceso para un canal digital de repente en zonas remotas, pero existen también soluciones que están esperando campos de intervención, gente que empiece a utilizar esas alternativas que ya existen. Bueno, eso, Luis y compañeros. Gracias, Fernando. Adelante, Claudio. Súper interesante este diálogo respecto a cómo está la pandemia y las medidas de restricción de movilidad están desafiando a cómo trabajamos en el futuro. Yo quisiera volver un poquito a la exposición de Fernando. ¿Tienes algún caso que puedas comentar con nosotros que haya utilizado como punto de entrada el producto? Porque quisiera entender si estamos hablando de un producto, por decirte quinoa, café, cañagua, ¿no? Probablemente el desarrollo de innovaciones comerciales, ¿no? Significan inversión, ¿no? Generación de un nuevo producto, generación de una tecnología X para poder aprovechar una oportunidad de mercado o probablemente el establecer nuevas relaciones con mercados de nicho, ¿no? O incluso el desarrollo de una marca. ¿Tienes alguna experiencia que nos cuentes en eso? ¿Y qué tipo de inversiones se han generado? ¿Quién invirtió? ¿No? Aparte del productor, sino si hubo la inversión de algún otro actor, ¿no? Interesado en ese nuevo producto. Eh, ¿Y qué facilitó en eso la metodología? Ok, gracias, Claudio. En realidad, digamos, hay varias alternativas para emprender, inclusive, un poco recogiendo el comentario de mi tocayo Mogollón, el Eficaz funciona como un marco de trabajo, sí, pero una vez que tú fijas una entrada, tienes una ruta secuencial de actividades. Entonces, podríamos llamarle como un marco de trabajo con metodologías específicas según los puntos de entrada que queramos tener. En el tema de producto, por ejemplo, tenemos desde casos complejos hasta casos relativamente sencillos, pero manteniendo los principios que decíamos hace un rato. A ver, maíz morado. Maíz morado en el Valle de Omas, por ejemplo, acá por Mala, correcto, al sur de Lima, es una asociación pequeña que quería comercializar su producto, pero era un commodity, el maíz morado, o sea, es como que todo el mundo, ustedes saben, lo compra y lo vende, los precios se fijan por oferta y demanda. Pero nos llamaba la atención porque veíamos o percibíamos mucho interés de ciertas empresas agroindustriales en comprar a los productores. Y cuando le preguntábamos por qué, simplemente nos decían, es bueno, es bueno, es bueno. Y ahí se da nuevamente lo que te decía Claudio, de que en todo proceso de cadena, cada actor es independiente y defiende sus intereses. Entonces, claro, los amigos nos decían, el producto es bueno, pero nunca sabíamos por qué o en qué o de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, cuando decidimos intervenir por el producto, mandamos muestras a la agraria y le pedimos a la Universidad Agraria que nos diga cuál es la gracia del maíz morado de Valle de Omas. Al final descubrimos, y nos explicaron, que el maíz morado tiene antocianinas, pero no solamente antocianinas, son como 12 o 14 antocianinas. La antocianina es un poco la calidad del pigmento, ¿no es cierto?, la coloración al maíz. Pero de las 12 antocianinas,
hay 4 o 5 que, por llamarlo de esa manera, son las antocianinas clave, ¿no? Son las que tienen mayor concentración o tienen mayor beneficio, ¿no? Para ponerlo en simple. Resulta que el análisis que se hizo del maíz morado del Valle de Omas mostró que efectivamente tenía mayor concentración de las antocianinas clave. Y eso es lo que lo hacía tan atractivo para las empresas. Entonces, una vez que descubres eso, entrando desde el producto, ok, ya tienes clara cuál es tu ventaja comparativa. Entonces, ahora pasemos a explotarla. Entonces, nos sentamos a conversar nuevamente con la agroindustria y decirle, mira, yo sé que te gusto, no es cierto, mi producto te gusta por esta razón de acá, queremos negociar mejores condiciones. Entonces, tienes ahí un concepto de una intervención eficaz entrando por el producto, sin incorporar mayores variantes, pero a partir del conocimiento profundo del producto. Y es que es un tema crucial, o sea, yo percibo que muchas veces los productores rurales no tienen clara cuál es su ventaja comparativa, y las tienen. Y en el mundo rural, ustedes ven productos por todos lados. Ahorita ustedes van por la Javier Prado y ven un cartel luminoso que dice Frío Rico de Nestlé, hecho con maracuyá y yauta. No sé si lo han visto. Pues resulta que la maracuyá tiene algún tipo de sabor especial que lo hace un producto muy apetecible. La chirimoya cumbe, la naranja guando, el cuy de tipón. Entonces, el mundo rural está lleno de productos especializados o de especialidad que se generan por ciertas condiciones geográficas de producción, calor, tamaño, exposición a la luz, en fin, factores agronómicos, me imagino que es el término correcto, que generan que tengan ciertas composiciones ventajosas, pero muchas veces no se hacen los análisis correspondientes para entender estos procesos, y ahí las cosas se complican. Otro caso un poco más avanzado, el que te comentaba, el COPAC de la quinoa, en el caso de Huancayo. Otro caso interesante de entrada desde el producto que nos permite analizar la problemática es el tarwi o chocho. El tarwi o chocho, que lo conocemos todos, el lupinus, era un proyecto de una cooperación italiana en Ancash. Entonces, ¿qué sucede? Que Ancash consume mucho tarwi durante mucho tiempo, pero trajeron un ecotipo, disculparán los agrónomos que no soy experto en esto, no sé si es ecotipo o biotipo, de Juliaca, correcto, y lo trasladaron a Ancash. Esta semilla, para simplificar el término, de Juliaca, tiene mayor productividad, tiene mayor rendimiento, una serie de ventajas agronómicas. Pero cuando se lanza al mercado finalmente el nuevo producto, porque es una innovación de producto, ya no uso la semilla de Ancash, sino uso la de Juliaca, el mercado lo rechazó. ¿Por qué lo rechazó? Porque el producto era esférico y era muy redondito, pero la semilla, el tarbo histórico de Ancash es más bien medio rugoso. Entonces los comerciantes decían, eso no es tarwi. O sea, nuevamente, no es que tengan razón, porque evidentemente es tarwi, pero cuando ellos dicen, esto no es tarwi, están diciéndote, este no es el tarwi que el mercado quiere, este no es el tarwi que el mercado está acostumbrado a, este no es el tarwi que la gente sabe que es tarwi. Por lo tanto, si yo te compro esto, no lo voy a vender. Ahí tienes el tema de la cadena, ¿no es cierto? Entonces, mira cómo a veces una entrada desde el producto, sin mirar realmente la cadena, puede complicar las cosas. Entonces, mirar la cadena tiene que ser como un paradigma natural en ese tipo de casos. Con Oro Verde, una cooperativa en Tarapoto, hemos visto desarrollo de etiquetas para café, por ejemplo, para sus productos emblemáticos, café, miel de abeja. Un caso interesante ahí es el caso de la panela granulada. La panela granulada, en el caso de Oro Verde, se hizo una entrada por producto y se hizo una entrada por actor, en este caso la cooperativa. Y se aplicó una metodología que se llama auditoría comercial, que es una de las herramientas que están en el EFICAF, y encontramos que había un problema con la panela granulada, porque la panela granulada se vendía y en el envase decía azúcar ecológica, ¿de acuerdo? Y se vendía de esa manera. Pero cuando hicimos las validaciones, tú no puedes llamarle azúcar ecológica porque no es azúcar. De hecho, si ustedes conocen la panela, es una especie de preazúcar, por llamarlo de alguna manera. Pero sabemos que técnicamente no es el término adecuado, pero el concepto es evidente. Ahí tienes un problema serio y que tienes que cambiar tu envase y cambiar no tu formulación, pero sí tu envase, para que la comunicación que des al público no te genere un problema. ¿Te das cuenta? No hemos tenido casos de coinversiones entre productores y empresas privadas, a nivel de inversiones, ojo. Siempre hemos percibido que es muy complicado hacer entender a un productor el valor de una marca, el intangible, y por qué la empresa gana tanto y por qué yo tanto. Es un tema que creo que ustedes lo manejan mejor como metodología, pero en general nosotros tratamos de que los activos que se generen en la interacción comercial queden del lado del productor, en términos generales. Temas de marcas colectivas. De hecho, como City Marketing, impulsamos hace 2 años y ya se concretó el reglamento de las ETGs, las especialidades tradicionales garantizadas.
que es un otro tipo de propiedad intelectual paralela a las denominaciones de origen, de las marcas colectivas, que no existía antes. Entonces, hay muchos casos de producto que pueden ir desde identificar ventajas comparativas, puede ir tema de desarrollo y adaptación de producto, puede ir un tema de mejoras, pueden ser tema de campañas promocionales para introducir nuevos productos al mercado, puede ser desarrollo de productos. El Sacha Inchi, por ejemplo, el aceite de Sacha Inchi, que es parte del biocomercio en Tarapoto, no tiene más de 10 o 8 años como producto en el mercado. Meter el producto Sacha Inchi también fue un tema. Inclusive ahorita está muy cuestionado, ¿por qué? Porque el Sacha Inchi, su principal argumento de venta es que favorece el tema de la reducción del colesterol. Pero estudios de una universidad en Tokio señalan que en realidad el omega 3 del Sacha Inchi no es el que realmente reduce el colesterol, sino es el omega 3 del pescado. Entonces ahí estamos en una discusión que probablemente obligue a replantear toda la estrategia de producto del aceite de Sacha Inchi, de la cooperativa Oro Verde y otras más que operan en la zona, por este tema que tiene que ver con análisis científico y realmente determinar hasta dónde un producto puede ofrecer o vender ciertas ventajas o atributos, ¿no? Tenemos ahora levantada la mano de Rolando Oros. Adelante, Rolando. Muchas gracias y muy buenos días a todos. Pero solo parece que vamos de un marco de trabajo, como os he dicho, a casos muy específicos, y ahí encuentro una brecha en lo que estamos tratando de rescatar para discernir la metodología y una posible aplicación. En esto creo que nos va a ayudar mucho si nos mandan más información sobre la metodología en sí y casos de aplicación. Por favor, eso le pediría a Fernando. Y una pregunta, y tal vez parto de una observación para hacer la pregunta. Ayer o en el anterior seminario veíamos la naturaleza del EPCP es la exposición entre los diferentes actores de la cadena en un marco determinado para encontrar las limitaciones y las soluciones de esas limitaciones de forma conjunta, y de ahí se dan de forma clara, si se quiere, innovaciones que no solo son de producto, no solo son de territorio, sino que obedecen a las limitaciones en el gana-gana. Si estas limitaciones son vencidas a través de estas innovaciones, se va a tener una relación más fortalecida, pero es un análisis grupal, si se quiere, desde cada perspectiva de los sectores. Lo que entiendo en esta metodología, y no es que está mal, es que no se prioriza una interacción y exposición entre actores, sino más bien un análisis exhaustivo externo de un experto, pero pensando siempre en favorecer al pequeño productor, y desde ese análisis externo es que se plantean soluciones y se las encamina. Entonces, como bien dices, Fernando, esto tiene una multidimensionalidad y una multiacción, si se quiere, muy difícil de encasillar. Pero esa es mi pregunta. ¿Estoy bien en la apreciación en que esto no es una metodología que lleva a la interacción, análisis y búsqueda conjunta, sino más bien es un análisis externo en busca de soluciones puntuales? Ok, gracias, Manuel. Orlando, perdón. En realidad es una metodología que lo que busca nuevamente es priorizar al pequeño agricultor familiar. La cadena productiva, como hemos visto en las estadísticas, no llega a representar el 15% de la realidad rural. Por lo tanto, apostar por la cadena y en general por una herramienta, cualquiera que ésta sea, pues tiene el sesgo de que vas a poder trabajar con una parte de la población, pero no con toda. Entonces la metodología nuestra lo que busca como principio máximo es maximizar la cobertura. No aferrarnos a un instrumento, sino tener una caja de instrumentos. Obviamente, tener una caja de instrumentos te facilita tener 500 casos diferentes, con entradas diferentes, pero articuladas a través de procesos sistémicos. Ahora, el análisis no es que lo haga un experto. El análisis puede monitorearlo o facilitarlo un experto, pero no es que lo haga un experto. A lo largo de la metodología hay una serie de instrumentos que se construyen con los actores propios, en este caso la agricultura familiar, y a partir de él, o teniéndolo a él como eje, se construyen una serie de relaciones. Y en esas relaciones se encuentran mecanismos de mejora. Nosotros lo que apostamos nuevamente es a buscar una teoría o una propuesta que pueda abarcar a la mayor cantidad de agricultura familiar. Los esquemas asociativos, como ya también la estadística lo demuestra, no llegan a cubrir el 20% de la población rural. Entonces, nosotros no queremos
trabajar con el 20%, queremos trabajar con el 100%, y para ello no podemos concentrarnos en una sola metodología. Necesitamos una serie de metodologías y procesos diferenciados, y esa es la apuesta particular del EFICAF. Tener una gama de herramientas, tener una gama de procesos estandarizados con herramientas, porque desde el hecho de que tienes 36 matrices o herramientas ya diseñadas, ya tu necesidad o tu dependencia respecto a un experto se reduce notoriamente. De hecho, seguimos trabajando en estas metodologías o procesos, hacerlos más sistémicos, más accesibles, más fáciles de manejar. En ningún caso, eso sí es bueno, importante tenerlo presente, en ningún caso el análisis es externo. No tendría sentido. Para nosotros, por lo menos, no tiene sentido hacer un análisis externo desde afuera. Se hace conjuntamente con los actores involucrados, ya sea el ministerio, ya sea la ONG, ya sea la asociación, ya sea la cooperativa, quien quiera que sea el actor, los instrumentos se manejan de manera transversal y trabajando recurrentemente con ellos. No es un análisis externo en ese contexto, y de hecho no es una externalidad. De hecho, si cogemos una matriz de segmentación, por ejemplo, con una herramienta más simple que tenemos, la matriz de segmentación. Entonces tú tienes al frente a los productores, cogemos la matriz y le decimos, a ver, señores, ¿a quiénes le venden ustedes? Rara vez o nunca, el productor tiene un solo cliente. Normalmente tienen varios clientes para diferentes mercados. Y esa es otra limitación que nosotros encontramos en la cadena productiva. Las cadenas productivas tienden a ser monopsónicas. Tienen a articular 500, 600 productores, 100 productores a una sola empresa. Y eso es muy peligroso desde nuestro punto de vista como de la teoría económica, porque son monopsonios. Entonces todo monopsonio siempre termina fortaleciendo al eslabón de la cadena, que es el transformador, en detrimento del productor. Entonces no es para nosotros una opción metodológica. Nosotros buscamos nuevamente fortalecer al productor. Para eso entonces hay una serie de instrumentos que se pueden verificar a lo largo de la propuesta, que se construyen de manera conjunta. Ningún proceso se hace externamente. Lo que sí es cierto es que priorizamos evidentemente el impacto a nivel de producto rural. Eso es completamente cierto. Pero es que nuevamente, si nosotros nos aferramos a una herramienta cualquiera y solamente a una, nuestro impacto va a ser limitadísimo. Y no es lo que buscamos nosotros. Gracias, Fernando. Antes de pasar a la siguiente pregunta, tal vez ahí me gustaría añadir, a ver, no es que de plano, creo que lo has dicho varias veces, pero si toca enfatizar, no es que de plano se rechace una estrategia, un modelo o una herramienta. Un poco la idea es trabajar con la agricultura familiar, identificar primero cuál es su sistema de mercado, y ahí hay un primer principio que es que consideramos que no es que la agricultura familiar esté totalmente desconectada de alguna lógica de mercado. De hecho, no podría existir alguna modalidad, algo hay, y de ahí la idea de tratar de partir de mejorar lo que hay, y en ese momento es que se logra identificar con ella cuáles son esas relaciones y con quién. En función a las relaciones que se den y estas entradas de las que hablaba Fernando, pues ahí uno se da cuenta si la situación que encontramos, de pronto el enfoque de cadena resulta el adecuado, y entonces trabajamos por ahí, ¿ok? Puede ser, pero en el ICA, por ejemplo, hablamos de diferentes esquemas y mecanismos que favorecen la vinculación de pequeños productores a los mercados. Uno son los encadenamientos productivos, los circuitos cortos de comercialización es otra forma, las cadenas de valor diferenciadas es otra, sistemas agroalimentarios localizados es otra, y así podemos hacer más. La idea de no llegar con el precepto de decir yo voy a articular una cadena, porque todavía no sé si ese es el escenario más favorable para la agricultura familiar que voy a encontrar. Un poco esa es la idea, y no es que no se trabaje con los actores, sino que primero queremos saber cuál es la situación y cuáles son esas relaciones y vínculos que tiene esa agricultura familiar en ese momento para dar la respuesta clínica a la que se ha estado haciendo referencia. Está pidiendo la palabra Marco. Adelante, Marco. Muchas gracias. Muy interesante, Fernando. Y yo quisiera preguntar sobre un tema que en determinado momento se vuelve de base
innovar no es hacer algo nuevo, creo que innovar es más bien mejorar lo que se está haciendo para obtener mejores resultados. En ese sentido, ¿cómo ha sido la experiencia de ustedes para poder llegar al campo, a los mercados, a los productores, a los agricultores, y poder lidiar con esos valores, costumbres, las pautas culturales que tienen y su modo de hacer las cosas que muchas veces son cerradas? Ahí en la innovación toca, pues, no necesariamente romper algunos paradigmas, tal vez repostularlos y hacer que funcione el enfoque y todo aquello que estamos queriendo implementar. ¿Cómo han podido lidiar con estos temas que muchas veces son duros y fuertes de pelear en el campo? Gracias. Gracias, Marco. De pronto a ver, yo creo que una imagen que podría ayudar a enmarcar mi respuesta es la ley de Newton. Hay una ley en física que dice que la reacción de un cuerpo, mejor dicho, toda acción siempre genera una reacción igualmente proporcional y de la misma fuerza e intensidad, pero en sentido contrario. Más o menos dice, es una de las leyes de la física, ¿no es cierto? Toda acción genera una reacción exactamente en sentido contrario de la misma intensidad. Bajo ese concepto, yo creo que cuando nosotros, mi lectura y mi experiencia particular, y una cosa que hemos compartido mucho con ICA, cuando a veces los extensionistas van al campo a llevar ideas de afuera hacia adentro, están llevando una fuerza. Y esa fuerza genera una reacción exactamente de la misma intensidad en sentido contrario, que es la resistencia del productor. Entonces, una pregunta que deberíamos hacernos hacia atrás es si eso vale la pena o no. Yo creo que lidiar con eso es muy complicado, y bajo el principio de que buscamos sostenibilidad actual, nosotros en lo particular tratamos de no lidiar con eso. De hecho, la innovación que planteamos nosotros es no entrar, y bueno, ya en la aplicación, en la transferencia tecnológica lo discutimos mucho, ¿no? No entrar con ideas preconcebidas, entrar al productor con una hoja en blanco, escucharlo y entenderlo, porque si no la sostenibilidad se puede hacer muy endeble. Hay un caso muy interesante de articulación de cadena productiva, por ejemplo, de manzana, en el Valle de Mala, acá en el sur de Lima. Un grupo de productores en una asociación, va una ONG, desarrolla la metodología de cadena y establece una relación con Plaza Vea, con supermercados peruanos S.A. Entonces se firman precios, condiciones, se hacen todas las estructuras, pero cuando alguien aparece en la asamblea, donde se iba a aprobar finalmente la conformación de la cadena, discuten internamente y al final los productores dijeron no, no nos conviene. Y la ONG se sorprendió, porque la ONG dijo, pero espérate, te he conseguido un cliente que te va a pagar 20% más por tu producto. ¿Cómo es posible que me digas que no? Te estoy demostrando matemáticamente y económicamente que hay un beneficio para ti. Y efectivamente era cierto lo señalado. Por lo tanto, por lo menos desde el enfoque instrumental o conceptual, era una propuesta que era relevante para la asociación, y aún así la asociación lo rechazó. Entonces, en un primer momento, tú puedes decir, bueno, la asociación no sabe lo que quiere o tiene algún tipo de problema de entendimiento. Pero cuando haces doble clic y cuando te pones a investigar y conversar con los productores, ¿por qué? ¿Por qué has rechazado ganar 20% más? ¿Qué es lo que hay en tu cabeza? ¿No? ¿Qué es lo que explica este fenómeno? Y encuentras lo siguiente. Los productores me llevaron a una mesita con un papel y me explicaron, mira Fernando, Plaza Vea compra la manzana AA. ¿Qué es la manzana AA? La más grande, la más gordita, la más bonita, sin picaduras, sin manchas, sin impurezas, sin nada. Es la manzana perfecta. ¿Ok? Y por esa manzana AA me paga 20% más. Eso estamos claros. ¿Sabes cuál es el problema, Fernando? Que la manzana AA solamente es el 16% de toda la manzana del valle. El resto es A menos, B, C, D, hasta la manzana coliche, que es una manzana chiquitica, así como canica, o cholones, o canicas grandes, y que se vende pues ya de descarte. Y eso por tema de productividad y todo lo demás. Entonces me decían ellos, si yo firmo la cadena con Plaza Vea, me van a pagar 20% más por ese 16%. Y me van a dejar a mi productor el 84% restante porque no me lo van a comprar. Entonces, estoy vendiendo la carne y me quedo con el hueso. En cambio, me dicen ellos, cuando vienen acá los mayoristas, se llevan desde la AA hasta la coliche. Se llevan todo al barrero, no me dejan nada. ¿Qué crees que me conviene más? Me dicen. Y yo me quedé como pensando y dije, oye, pero este señor ha hecho un análisis correcto.
O sea, yo por lo menos como técnico profesional, yo no puedo decir que su análisis sea incorrecto, es completamente correcto su análisis. Yo no puedo decir que esté equivocado. De pronto lo que pasa es que no nos hemos preocupado de entender al productor, y ahí nace la propuesta del EFICAF. No construimos el enfoque de la cadena bajo ciertos parámetros que, siendo correctos, porque no es que sean incorrectos, no terminan de coger la realidad del productor, el total de la realidad del productor. Y como no la cogen, terminan teniendo un impacto muy pequeñico y por lo tanto bajo impacto, para hacerlo más simple. Entonces, a mí me parece una experiencia muy potente la que estoy discutiendo y lo he visto muchísimas veces. Lo he visto en Mango, en Piura, lo he visto en Tara, en Ayacucho, lo he visto en todos lados. De hecho, pienso que es un problema medio universal. Este problema de que las cadenas tienden a sectorizarse mucho en ciertos productos y olvidan o dejan de lado toda la escala productiva del productor. Porque inclusive, si hacemos doble clic en lo que estamos discutiendo, y pido disculpas porque la idea es que no es que esto sea un taller de EFICAF, sino una presentación nada más, pero vamos, si hacemos doble clic, por un lado estás comprando solamente el 16% de toda la cosecha. Tienes una primera limitación. Y segundo, partiendo del principio de que los agricultores diversifican y no son un monoproducto, no estás comprando solamente un pedazo de la producción de manzana y no estás comprando nada más del resto de la producción del agricultor. Entonces, tu intervención termina impactando y reduciendo su impacto a nivel de la escala del productor, termina siendo muy chiquitito el impacto que generas. A pesar de que puedes generar millones de soles, pero es muy chiquitito el impacto que generas, porque estás impactando en algo que, si sumas y restas, puede ser menos del 5% del total de los ingresos del productor. Entonces, esa entrada es la que nosotros manejamos, no ampliar el impacto, tanto en la escala productiva como a nivel de cobertura de los productores. Y eso es imposible hacerlo con un solo instrumento. Entonces, regresando un poco a tu enfoque anterior, nosotros intentamos no lidiar con las creencias de los productores, intentamos no combatirlas, intentamos no pelearnos con eso, tratamos de entenderlas. Y a partir de ese entendimiento, regresamos a la parte clínica, planteamos una solución que a él le sirva. Es más, te pongo un caso que puede ser medio tontón y de hecho súper urbano, pero mira que puede graficar un poco el concepto. No sé si conocen Don Mario, bueno, los que están fuera de Perú les cuento. Acá en Perú un producto muy clásico es el anticucho. El anticucho es el corazón de res puesto en una especie de parrilla, tipo los pinchos en Ecuador. La cosa es que hay una anticuchería muy clásica acá en Barranco que se llama Don Mario, y Barranco es la zona rosa bohemia de acá de Lima. Ahí corre licor, drogas y comida todo el tiempo. Pues resulta que Don Mario no vende cerveza. No vende cerveza. Y Don Mario está en el corazón de Barranco, y en el corazón de Barranco vende anticuchos, pero no vende cerveza. Yo cuando me enteré me quedé como tonto. Y dije, pues este señor, ¿qué le pasa? Está loco. Acá tendría que hacerse millonario vendiendo cerveza. Y un día me entrevisté con él, y resulta que es evangélico. Y por su religión, él no vende cerveza y no quiere vender cerveza. Entonces yo puedo sacarle 500 números, puedo mostrarle que puede ganar millones de soles, pero si a él no quiere hacerlo, porque su principio, su voluntad, su creencia le impide hacerlo, pues de nada sirve mi análisis económico. Ese mismo principio, yo creo, y es parte del tema del EFICAF, se plantea en el EFICAF. Es decir, más allá, más que combatir las creencias de los productores, entendámoslas, y sobre ese entendimiento, ok, tú crees que el blanco, no sé, pues que el blanco es malo, listo, no seamos blanco. Nada más, no nos complicamos la vida, no seamos blanco. Porque nuevamente, como ya lo planteamos en el objetivo central, lo que buscamos es la sostenibilidad actoral. Y cuando yo me retire, ese señor siga haciendo lo que debe hacer. Y si yo lo voy a convencer a fuerza de presionarlo o a desarrollar algún tipo de convencimiento, pues es muy probable que cuando yo me retire, él abandone ese convencimiento. Y por lo tanto no hemos cumplido con el principio del eficaz. Gracias, Fernando. Ok, gracias. Tengo ahora la pregunta de Tania. Adelante, Tania. Buenos días. Tengo una consulta. Desde la metodología que ustedes pudieron explicar, veo que uno de los módulos, creo que el tercero o el cuarto, indica que hay un fortalecimiento organizacional y asociativo. Desde su experiencia, ¿cuáles han sido los factores de éxito para que esta asociatividad funcione, siendo que en Bolivia muchos de los casos de asociatividad han sido derrumbados justamente porque han iniciado una actividad económica o comercial? Tania, muchas gracias.
Pues te cuento que tu pregunta nos puede tomar una hora y fácilmente discutirla todo el día, porque es un tema complejísimo. Y de hecho tu última observación es como muy aguda, ¿no? O sea, la asociación se rompe cuando se inicia una actividad comercial. A ver, voy a tratar de ensayar respuestas así como en 5 minutos. Lo primero que tenemos que entender, y regreso a unas cosas que discutimos al inicio, es que toda actividad comercial empresarial es lucro, por concepto. La actividad asociativa no necesariamente es lucro, como concepto asociativo. Pero cuando se quiere trabajar asociatividad económica, productiva, evidentemente tenemos que hablar de negocios. O sea, yo puedo asociarme a un club de madres para hacer una olla común. Tengo un objetivo social. Pero toda asociación productiva, cooperativa, asociación, por concepto, es comercial. Por concepto, es negocio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces se chocan la lógica asociativa, reivindicativa, social, con la lógica del negocio. El caso más claro que te puedo dar, entiendo que tú eres de Bolivia, el caso más claro y más cercano que yo he visto es AOPEP. Tú conoces a AOPEP, la Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia. AOPEP es el gremio más fuerte que yo conozco a nivel de productos orgánicos en América Latina. Debe haber otros, pero de pronto no los conozco. Nosotros trabajamos con ellos el año 98, del 98 al 2000 más o menos, y AOPEP, por ejemplo, AOPEP instaló superecológicos, o sea, creó tiendas propias llamadas superecológicos para comercializar los productos de sus asociados. Eran 3, Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, me acuerdo, los que trabajamos nosotros. En ese momento sacamos un instrumento de la metodología que se llama auditoría comercial. La auditoría comercial es una metodología de diagnóstico que se aplica a actores económicos, y encontramos una serie de estas tensiones entre la parte social y la parte económica. Una de ellas, que al final creo que se tumbó finalmente a la OPEP, es que, por ejemplo, tú entrabas a una tienda de superecológico, no sé si alguna vez lo llegaste a hacer, y encontrabas productos muy elaborados, con etiquetas muy sofisticadas, buenos envases, certificado HACCP, muy bien acabados, en términos de parámetros modernos occidentales, ¿ok? Y al mismo tiempo encontrabas productos muy artesanales, rústicos y con fallas de higiene o de seguridad. Encontrabas rosquitas, por ejemplo, que en una bolsa de papel manteca con manchas de aceite, ¿no? Porque la grasa se salía hacia afuera. O encontrabas stevia deshidratada sin indicaciones de uso, en fin, con diferentes deficiencias comerciales, ¿ok? Pero, ¿qué es lo que sucede? El ama de casa que compra productos orgánicos, vamos al tema del mercado objetivo, normalmente es una persona que tiene buenos ingresos, porque los productos orgánicos no son baratos, ¿correcto? Yo creo que en eso no podemos negar la realidad. Entonces, cuando esta ama de casa entra a un superecológico, encuentra productos muy bien elaborados, con productos que tienen deficiencias de higiene, en su cabeza se desdibuja la imagen del superecológico. Entonces, ya no es como, oye, esta tienda es media, no termina de ser como un supermercado. No sé si me dejo entender. Y cuando conversé con el presidente y con el gerente Daniel Vildoso en aquel entonces, él me explicaba que estaban obligados a poner productos de bajo desarrollo comercial, envases, etiquetas, presentaciones, higiene, por presión de los socios. Porque los socios le decían a Daniel como gerente, yo te pago a ti, porque tú eres gerente pagado por AOPEP y AOPEP es mi asociación. Por lo tanto, tú tienes que aceptar que mi producto, tal y como está, se venda en el superecológico. Y ejercían tanta presión social que al final terminaban aceptando. Pero lo interesante es, y lo complejo, es que al momento de aceptar eso, terminas rompiendo el concepto del superecológico. Porque la gente ve productos con problemas de higiene, con productos buenos o productos completamente higiénicos. Entonces, esa confusión no ayuda en nada, y al final, creo que tú conoces la historia, se tumbó a los superecológicos y al final no fueron sostenibles nunca. Cosas parecidas he visto como el Eco Caravani en Ecuador, las tiendas estas del FEP, y otros casos más que están por ahí. Pero en general, lo que quiero decir es que siempre hay una tensión entre el tema social y el tema económico. ¿Por qué? Porque justamente no son realidades muy fáciles de mezclar. Entonces, cuando se pierde el tema económico, lamentablemente termina perdiéndose el esfuerzo comercial y la asociación ya fracasa, porque no se entendió, no se respetó las reglas del mercado.
se trató de imponer ciertas condiciones. Otro caso que encontré, por ejemplo, en Cusco, una asociación de productores de hierbas medicinales sacaron una marca Tambonatura, con apoyo de Cordet y una ONG Imagen allá en Cusco. Estoy hablando del año, debe ser 2001, me imagino, 2001. Muy buen desarrollo, muy bonita la caja, muy bien presentado todo. Y a través de la cooperación internacional financiaron una planta de deshidratación de hierbas, acopio y deshidratación de hierbas, para venderlos a través de esta industria con esta marca Tambonatura, que era propiedad de la asociación. Hasta ahí el proyecto muy simpático. Y iba caminando. Entonces, ¿qué sucede? Que la planta tiene que funcionar con 6 u 8 empleados, ¿no? Para procesar las hierbas, acopio, almacenaje y todo lo demás. Y obviamente esos empleados tienen un sueldo, tienen un ingreso económico. Entonces surgió al interior de la asociación, que era la dueña de la planta, el tema de la rotación del personal. Es decir, si la planta genera ingresos, lo justo, decía la asociación, es que todos nos beneficiemos. Entonces se declaró que los 6 puestos que tenía la planta fijos con remuneración iban a ser rotativos cada 4 o 6 meses. ¿Qué significa rotativos? Que estos primeros 4 meses voy yo, porque soy miembro de la asociación, pasado 4 meses va Lucho, y pasado 4 meses va Tania, pasado 4 meses va Marco, y sucesivamente. Pues yo creo que no vale la pena explicarles que eso atenta contra cualquier estándar de calidad, productividad y eficiencia. Pues es lo que se hizo. Y obviamente el producto perdió completamente calidad, se armó una cosa completamente complicada, y al final la asociación terminó destruyéndose, porque cuando hay una pérdida económica, pues todo el mundo busca culpables y todo el mundo se pelea con todo el mundo. Entonces, nuevamente, creo que es un ejemplo muy duro, Tania, de la tensión entre los temas de asociatividad y los temas sociales de la asociatividad con los temas económicos de la asociatividad. Cuando no se fijan claramente los parámetros o no se entienden las dinámicas comerciales y las dinámicas de mercado, se termina, pues, lamentablemente arrastrando a la asociatividad, ¿no? Muy bien, gracias Fernando y gracias también a todos los que participaron con sus preguntas y comentarios. Hemos cumplido el tiempo que nos habíamos previsto para este webinar. Le paso ahora el uso de la palabra a Julio en Ecuador para el cierre. Adelante, Julio. Muchas gracias, Luis, y gracias, Fernando. Entiendo que el tiempo queda corto con toda la información que se tiene, pero bueno, tal como lo hemos dicho y tú lo ratificaste, este espacio no era más que un ejercicio para presentar esta metodología, para ver algunos elementos, unos casos, discutir alrededor de ellos y ver sobre todo qué elementos pueden ser considerados de cara a una potencial utilización de esta u otras herramientas dentro del proyecto que tenemos con el CIP en ejecución en el marco de Euroclima. Así que agradecerles a todos su participación también. Vamos a tener un nuevo webinar la siguiente semana, estaremos enviándoles también la invitación, pero para más bien dar el cierre, quisiera pedirle a Claudio, que aún está conectado, que nos dé sus palabras para cerrar esta webinar del día de hoy. Claudio, si nos puedes ayudar, por favor. Muchas gracias Fernando, Luis, Julio y a todos por la participación. Gracias Fernando, siempre dar una charla es un gesto de generosidad y la generosidad siempre se agradece. También le agradezco a mi vecino porque le estoy robando su señal de internet, por eso me conecté tarde, ¿no? Tuve problemas serios en casa para conectarme y les pido disculpas por eso. Bueno, ha sido muy interesante y el armar una serie de webinars, ¿no? Es como que a medida que van pasando los webinars siento que nos vamos nutriendo muchísimo más, ¿no? No se trata de, sí es un ejercicio comparativo, pero es un ejercicio comparativo muy fructífero para encontrar y para aprender, ¿no? de varias metodologías. Los invito, ¿no? al webinar de la próxima semana, ya les va a llegar la invitación, como dijo Julio, y nuevamente gracias a todos por su participación, por su generosidad
y seguimos adelante, cuídense mucho y hasta la próxima semana. Gracias, Julio. Gracias, Luis, también a todo el equipo de ICA Perú, así que nos veremos en la próxima. Muy buenos días con todos.